¿Dónde tocabas? Me iba a cantar a los camiones y sacas 20 pesos. A mí me daba mucha vergüenza pedir. Se sentía como limosnear. ¿Cómo era su casa? En una situación muy precaria. El hambre era canija. Yo sentía como la necesidad de empezar a trabajar. ¿Viviste en Cuba? No había papel sanitario, no había comida. Cuando yo modelaba y ganaba muy bien, yo no tenía que comprar porque no había nada. ¿Dónde buscaste trabajo? Ahí solo tenía que ser guapa. Ni me da pena, ni me arrepiento. ¿Qué te importa lo que yo haga con mi cuerpo, con mi vida? ¿Cómo fue? Queremos firmarte. ¿Es esto o nada? Dije que no. No estaba preparado para tomar decisiones tan importantes. Yo taloneaba aquí en San Antonio Abad, cobraba 300 pesos. Yo decía, no, yo no puedo estar así. Yo lloraba del dolor. Yo piscando uva y nos metíamos de contrabando a los conciertos a tomar fotos instantáneas. Me metía a los botes de basura a sacar botes de aluminio. Para la casa, para la comida. Yo trabajaba desde los 7, 8 años, empecé. Yo lo que ganaba lo entregaba hacia mamá. Había mucha necesidad. O sea, yo dormía al aire libre. ¿Dónde tocabas? ¿Dónde cantabas? Bueno, ya sabías guitarra, ya escuché. Sé que estudiaste en la Nacional de Música. Sí, señor. Sé que estudiaste también criminología 3 años, que eso está muy random, pero muy interesante. Pero ¿cómo empieza la música? Cuando llego a Monterrey, ni por aquí me pasaba. Ok. Y me entero que aquí existe una escuela que se llama Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Antes se llamaba la Carmen Romano. Entonces le digo a la jefa, yo quiero estudiar ahí. Y me dice, primero terminar la prepa. Porque al haberme salido de Cuautla, me faltaba un año de prepa que aquí me hicieron hacer 2. Ok. Entonces entro a la escuela de música y para poder pagármela me iba a cantar a los camiones. Ok. Entonces cantaba, por decirte, 2 horas, me iba a clases y me regresaba tocando en el camión. Ok. Entonces pedía, ya me quedaba sentado. Entonces, pues es un negociazo porque no gastas en pasajes. Cantar en el camión te lleva a donde tú quieras, ¿no? Y un día un camarada... ¿Siempre dan? No. Ah, ¿no? No, pues hay gente que trae el dinero medido. O sea, que dices, traigo lo del camión y si te doy... ¿Puedes cantar media hora, 1 hora y que no recibas ni un peso? Difícilmente, pero sí puede pasar. Ok. Mira, lo más jodido que me fue es que te subes al camión y cantas 3 rolas. Y luego te bajas. Y sacas por camión, no sé, 20 pesos. Ok. Pero lo haces 10 veces y ya llevas 200. Pregunta, ¿disfrutas la canción? ¿Alguien que canta disfruta la música? Sí. ¿Disfruta la canción en el camión? No. ¿O en realidad estás pensando en, ojalá que sí me den? No, de entrada a mí me daba mucha vergüenza pedir, güey. Okay. O sea, se sentía como limosnear, ¿sabes? Y también te hace más mañoso porque no es lo mismo cantar aquí sentadito o con la estudiantina, con la rondalla, en un escenario, en un camión que los camioneros, Dios me los bendiga, pero manejan horrendo, güey. Entonces te haces mañoso de cómo recargarte o cómo pararte, caminar como marinero, ¿no? Para no darte en tu madre porque las manos están ocupadas. Y de cantar fuerte, porque los que están en adelante te escuchan, los de hasta atrás dicen, chinga, había un güey cantando, o sea. Ni supe. Pero es un gran entrenamiento. Y un día, de puros puntos, un camarada me dice, vamos a meternos a cantar aquí. Era un restaurante que se llama La Torta Brava, algo así. Tortas Bravas, no me acuerdo. Cantamos y sacamos más que en un camión, pidiendo entre las mesas. Y da tantito menos vergüenza, tantito menos. Y había un restaurante que se llamaba Monjitas. Y en aquel entonces yo cantaba en un coro de iglesia. Y por una vez que me contrataron para cantar el Ave María, la persona que me contrató me trajo una grabación, dijo, es este Ave María, quiero que lo cantes en mi boda. Y ahí me tienes inventándome la letra porque pues está en latín, ¿no? Entonces, para lo que yo le entendía, la anoté. Y había un restaurante que se llama Monjitas y me dice un camarada, ¿a qué no te metes al Monjitas a cantar el Ave María? Y yo, fácil, güey. A huevo. Me metí y lo canté. Imagínate, estás en un restaurante así, bien X, de repente un pendejo, ¿no? Ave María. Y todos así, ¡cachinga! Y yo aguantándome la risa, güey. Y dije, pues ya, y me aplauden, cabrón, ¿no? Termina y me aplauden. Y yo, gracias, pero pues prefiero, más que su aplauso, yo les quiero pedir una cooperación. Dije, no vivo del aplauso, ¿no? Y se rieron, ahí me dieron. Y empezamos a cantar ahora en restaurantes. Ok. En una ocasión, en ese restaurante, está un señor que se me acerca y me dice, oye, ¿te interesaría ir a cantar a un programa de televisión? Dije, ¿me vas a pagar? Dijo, no. Pero pues ahí te puede ver más gente. Mira, ve mañana a hablar conmigo. Soy productor en Televisa Monterrey. Chingón. Fui a cantar. Yo pensé
que a raíz de ahí me iba a ser famoso cantando. Pero conozco un vato que me dice, ¿por qué no pides trabajo en tal bar como cantante? El dueño, yo lo conozco y sé que le gusta la trova. Y fui a pedir chance a un restaurante que se llamaba Pámpano, del señor Santiago Chago, te mando un abrazo. Y me acuerdo tanto, fui a audicionar un domingo que hacían paella y no había micrófonos ni nada. Me dijo, mira carnal, ahorita no tengo chance de audicionarte. Le dije, güey, hay un escenario. Déjame tocar. Sí, pero no está conectado el micrófono. Le dije, no necesito micrófono, yo canto en camiones, güey. Y dijo, sí, súbete. Está hasta la madre el restaurante. Y empiezo a cantar El Andariego, ¿no? Que es una canción que al final le pegas a la donde dice, sí. Es que al final dice, y por Dios, olvídame después, ¿no? En el y por Dios lo mantenía, ¿no? Tenía mi marca en 52 segundos. Ay, cabrón. Y por Dios, y te quedas ahí. Entonces la gente está comiendo y de repente, pues ya este pendejo se va a ahogar, güey, ¿no? Y estoy yo, ¿no? Y luego, olvídame después. No, la trepas acá. ¡Ah, la madre! Y me dan el trabajo y me quedo a trabajar ahí, que después supe que era un bar de comedia. Entonces yo cantaba y después de mí seguían los comediantes. Ese fue el caminito, güey. Ok, y te seguían los comediantes. Tú estabas cantando normalmente. ¿Eras el cantante principal? Sí, Franco Trovador, así me anunciaban. Franco Trovador. Okay. No les interesó mi apellido. O sea, en el periódico viene anunciado Lalo La Palma, Héctor San Marino y Franco Trovador, ¿no? O sea, da mi carilla ahí nomás. Y ahí había comedia. Sí. ¿Y en qué momento, en algún momento en ese lugar, pasas del canto a la comedia? Pasaron 3 años. Ok. Porque yo de cantar ahí me invitan a un café que se llamaba El Punto, en la colonia Anáhuac. Y de ahí me invitan a uno que se llamaba La Casa Amarilla, en el barrio antiguo. Tuve una banda y tocábamos en los bares de barrio antiguo antes de que pasara todo el desmadre. Y cuando empieza el desmadre de la inseguridad y el tema de peleas de plazas y eso, se acaba el barrio antiguo. Y yo regreso al Pámpano, que ahora se llama Merequetengue. Y ahora Oscar Burgos era socio. A Oscar lo conozco muy bien. Claro, mi padrino. Y Oscar me empieza a jalar de que yo cantaba una rola de humor que se llama Coromil y me decía, métele unos chistes a esa canción al principio o al final. Y es una rutina de comedia y la estás cagando en no hacerlo. Yo le decía, es que los comediantes son músicos frustrados. Saludos. Y yo no quería ser comediante. De hecho, empecé como comediante y me daba pena decir que era comediante. ¿En serio? Por Dios santo. No me gustaba que me dijeran que era comediante. Hasta ¿Te da más pena que cantar en los camiones? Sin pedo, güey. ¿En serio? Sin pedo. No, porque me sonaba como al payasito, un pedo así. Y yo traía mis traumas de no quiero que se rían de mí, no quiero que se burlen de mí. ¿Y cuándo fue el primer momento que en un escenario cuentas algo o haces algo chistoso? Cuando no llega el comediante que va a abrir. O sea, yo abro como cantante, ¿va? Y luego sigue un comediante y luego el otro. El primer güey no llegó. Ok. Y Chago me dice, necesito que te hagas 40 minutos más en lo que llega el otro comediante. Y yo llevaba ya 2 horas cantando. Y le dije, güey, ya se me acabó el repertorio. O sea, yo todavía las tengo unas libretas bien ojeras. Y ahí no había tril, entonces era una silla alta de las de barra. Ajá. La ponía hacia mí y ahí recargaba la libreta. Entonces claro. Le dije, güey, ya me acabé las libretas. O sea, ya no me sé más canciones. O sea, te habías chingado ya todas. Todo el repertorio. Dijo, canta lo que sea, güey. Dije, güey, entonces... Besos de ceniza. Sí, no, empecé a cantar las mías, güey. Ok. Y la gente me empezó a mandar al carajo. Porque dijeron, esas rolas no las conocemos. Y ese mismo día yo había tenido una discusión con un mecánico que me quiso robar con la transmisión, güey. Es que me dijo... No, la dirección del carro. Me dijo, hay un problema con tu carro, güey. Como es dirección hidráulica, se le chingó a no sé qué y te va a salir en 5,000 pesos. Cuando yo ganaba 850 a la semana, güey. Que me digas, te va a costar 5,000 pesos, es... Pues ya valió madre, ¿no? Y me acuerdo tanto que estoy en la casa todo agüitado y me dice un camarada, ¿qué traes? No, pues es que pasó este pedo así, así. Y me dice, ¿tu carro tiene dirección hidráulica? Le digo, dijo, se me hace que no, güey. Y ya, mami. Entonces fuimos a otro taller mecánico, nada más a preguntarle, oye, carnal, ¿este carro trae dirección hidráulica? Me dice, no. Y yo, es que en tal lugar me están diciendo, no, te están picando los ojos. Y ahí voy otra vez. Oye, mi hijo de tu pinche madre.
Me vengo enterando que mi carro no tiene dirección hidráulica. Y el mecánico nada más dijo, no, pues me equivoqué. Sí, ¿no? Entonces, sí, güey. Subo al escenario esa noche, después de haber cantado 2 horas, de cantar media hora de mis canciones que a todo mundo les valió madre. Y por la nada empiezo con la gente. ¿Hay algún mecánico aquí? Ninguno. Qué bueno. Vengo de ir con un mecánico y el hijo de su puta madre, y me empiezo a soltar. Y hablando 10 minutos saqué 3, 4 risillas y se sintió bien. Y te lo juro que bajé del escenario y ya no estaba tan enojado como cuando me subí. Entonces Chago me dice, ya llegó el comediante, ya mañana nos vemos. Al otro día, los últimos 10 minutos, vuelvo a contar la historia del mecánico y vuelvo a sacar las mismas 3, 4 risas y dije, quiero hacer esto toda mi vida. ¡Wow! Sí, sí. O sea, estabas haciendo tus primeros gags, tus primeros chistes. Claro, los repetiste y dijiste, esto funciona así. Sí, y ahí te va. Cuando me doy cuenta que todas las cosas que me pasaron las cuento y la gente se ríe y me empiezan a decir, cabrón, es que tienes una creatividad. Y yo, sí, soy la mamada, ¿no? O sea, por dentro, pues es cierto, güey, o sea. Y empieza a hacerse catártico. Contar todo lo que... Antes me daba tanta vergüenza lo que me había pasado y ahora te lo juro que me pasa algo y digo, ¡ay! Hoy se come. O sea, sí, esto va a ser chiste. Sí, lo vas agarrando. Claro. Y así vas haciendo tu comedia de lo que haces Totalmente. todos los días. ¿Qué tanto es verdad de lo que cuentas? 80-20. ¿80-20? Máximo 70-30. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Son 6 hermanos? ¿Tú eres el más grande de 6 o sí tienes El 5? mayor, el mayor, sí. El mayor de 6. ¿Cómo era de chiquitos? O sea, ¿vivían en Jalisco? ¿Dónde eran? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era su casa? Sí, vivíamos en Guadalajara. Yo viví en Guadalajara hasta los 15 años. A los 15 años salí de Guadalajara para vivir en la Ciudad de México, estar más cerca de lo que la fuente de trabajo. No había internet y no había todos estos aparatos y toda la tecnología que actualmente nos permite estar más cerca de todo, y entonces había que estar, físicamente había que estar cerca. Vivíamos, no quiero decir extremadamente pobres, porque la extremidad o el extremo puede ser infinito, no nos podemos ni siquiera imaginar qué podría ser, pero en una situación muy, muy precaria, complicada, difícil. Cuando eres un niño o una niña, me imagino, creo que hay muchas cosas que son muy difíciles que no lo son por la misma inocencia y por el día a día que vives, ¿no? Entre los amiguitos y la calle y tal, que en aquel momento se podía jugar en la calle con los cuates, ¿no? O con los vecinos o las vecinas, no sé. Hoy, a la distancia de todos estos años, me doy cuenta que realmente la situación era una situación muy complicada, ¿no? Cambiarse de casa cada 3 meses, pues no era un tema común. ¿Por qué se cambiaban? Por exceso de pago, ¿no? En las rentas. No había manera de mantenerse ni de sostenerse en un lugar, ¿no? Entonces era estar como brincando todo el tiempo, ¿no? Vivir situaciones complicadas en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, ropa y comida, ¿cómo era? No, pues ropa, pues, unos pantalones de mezclilla y los viejitos, ¿no? Que eran 2, ¿no? O sea, ¿Tenías 2 pantalones? Sí, la ropa era muy poquita, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna prenda que tuvieras muy especial de ti, de chavito, que dijeras, ese suéter qué especial era para mí, o ese pantalón, o algo muy, muy icónico de tu infancia? No exactamente de la ropa, no exactamente de la ropa. Me acuerdo de muchas cosas que vivía yo en ese momento, ¿no? Que me divertían, que me hacían muy feliz. ¿Cómo ¿no? qué? Fíjate, cuando tenía yo como 6 años, 5 o 6 años, debido a la situación de la necesidad que se tenía económica, yo sentía como la necesidad de empezar a trabajar, ¿no? En algo. A una cuadra de donde yo vivía, en una esquina, había una persona que tenía una casa muy grande, con unos patios muy grandes, llenos de mesas, y esas mesas llenas de monitos de yeso,
que todos tenían que ver con la Navidad. Y entonces lo que él hacía era que contrataba a niños, jóvenes, adultos, a pintar esos monitos. Ok. Entonces yo me metí ahí. De chiquitito. Sí, me metí. Y entonces pintaba yo monitos de Navidad, de nacimiento, ¿no? De la Navidad. Era algo que me divertía y además sabía yo que me iba a ganar 50 centavos, Ok. ¿no? Que era, para mí era muchísimo. Me alcanzaba a comprar por lo menos unas 3, 4 piezas de pan y me sobraba, ¿no? O sea, la verdad es que estaba interesante lo que no era, seguramente no era tanto, pero para mí era mucho. Claro. Y entonces, esos momentos los recuerdo muy bien. Pero como en todo, hay momentos padres y momentos no padres, ¿no? Yo recuerdo que era tan bueno yo para pintar esos monitos que no falta el envidioso, ¿sabes? ¿No? Y entonces un canijo ahí aventó una mesa, que era donde yo tenía todos mis monitos ya pintaditos, y se rompieron todos los monitos. No. Y entonces pues fue mi último día de trabajo ahí, No con mucha manches. tristeza, ¿no? Qué mala El onda. dueño nunca me creyó que no había tú- sido yo, ¿no? Y el otro, pues muy feliz, estaba consiguiendo su cometido de que yo saliera de ahí para él tener un Eliminó poco a su más. competencia. Sí, claro, ¿no? Qué cosa tan Qué cañón, tan sí. feo, ¿no? Pero es parte del aprendizaje y parte de las cosas que disfruté y sufrí un poco, ¿no? Claro. ¿Cuáles eran una gran comida, por ejemplo, en esa época? Porque todo el mundo tenemos de repente la comida de Navidad, la cena de Navidad. ¿O cuál era el día a día? Una gran comida, no, bueno, una gran comida. Yo recuerdo que comer unos tacos de queso fresco. Ajá. Ay, ¿no? qué rico. De queso ¿Con fresco. salsita? No, con unos chiles serranos que vendían en una lata y que yo me comía como 30. El hambre era canija, ¿no? Déjalo lo picoso, no me importaba. La cosa era llenar la panza. Entonces eran 3, 4 taquitos, ¿no? Con ese quesito. Muy bueno, muy padre, se disfrutaba. Finalmente Claro. estaba comiendo algo. ¿Se llevaban muy mal? ¿Había muchas broncas en tu casa? ¿Cómo era el rollo de pareja? Ya estaban muy mal. Sí, había ya muchos problemas, ya no había... Mira, pasamos de ser una familia unida y hasta ejemplar, podría decir, ¿no? Mi papá es una persona que ha sido siempre muy estricto, muy disciplinado y que le aprendí muchísimo en esa etapa, porque yo nada más viví con mis papás, digamos, 11 años. Juntos teniéndolos, sí. Como una vida normal, digamos, ¿no? Que mi papá trabajaba, mi mamá en casa, yo iba, venía. Y ¿Tu mamá tenía todo. trabajaba en su casa, en la casa? En la casa, era ama de casa. Y me acuerdo que de pronto empezaron los problemas. Solamente pasaron los 15 años de mi hermana, que fue una super fiesta y familia. Y pasando eso, vinieron problemas. Y se volvió algo muy fuerte. Y yo me acuerdo que no había como comprensión. Había muchas dudas, muchas preguntas, pero pues ellos nunca nos explicaron nada. Simplemente decidieron separarse, mi mamá se fue de la casa. ¿Les dijeron? O sea, ¿hubo un momento de, a ver, niños, queremos hablar con ustedes o nada? Pues a la malagueña. O sea, la malagueña, ya sabes, o sea, cuando ya te das cuenta como niño de que algo no está bien y que hay gritos y que hay insultos y que ya no duermen juntos tus papás, empiezas a ver esas cosas, dices, algo no está bien. Pero desgraciadamente no hubo una comunicación. Mi hermana, a lo mejor, no sé qué haya pensado, ella tenía 15 años, yo 11, pero lo que sí supimos es que de pronto mi mamá se fue. Y mi hermana y yo quedamos de alguna manera varados. Y... ¡Ah, qué difícil! No había hablado de esto. La risa nerviosa, ¿verdad? Y entonces, al no saber qué estaba sucediendo, yo me volví muy inseguro y muy introvertido. Entonces, cuando entro a la secundaria, pues la secundaria es muy fuerte. Sí. Porque vienen cambios físicos, hormonales, y no había alguien que te dijera qué estaba pasando contigo, y con la vida, y con tus papás, y con muchas cosas. Y te digo, no culpo a mis padres porque sus razones tuvieron para hacerlo de esta manera. Y entonces, pues me enfrenté desde muy chico a la vida, digamos, ¿no? Con comodidades, porque tenía un hogar, porque tenía comida, pero no fue por mucho tiempo. O sea, de repente
yo llegaba a la secundaria y yo veía que nunca fui ni el más... no resalté en un área, digamos, ¿no? Entonces, no figuraba en nada. Y me acuerdo que todos mis amigos, ya sabes, ¿no? El atlético, el galán, el estudioso, el que destaca en esto, y yo, sombra gris. No me escogían cuando había equipo de educación física. Era como de, dame a Raúl, dame a Perengano, dame a Armando, quédatelo tú. ¡Ay, qué horrible eso! Ser el último que te escogen de los equipos. Entonces, todo eso hacía inseguridades en la colonia, en la cuadra donde yo vivía. Me juntaba con un grupo de chavos y como igual no figuraba mucho en el fútbol, cuando me juntaban las canchitas, no me escogían. Tenía apodos, me decían el trompas, por los labios gruesos. Entonces me decían que, pues, pinche trompudo. Y esas cosas... Que eso después con las mujeres ayudó, me imagino, ¿no? Sí, después ayudó. Pero en el momento, tú sabes el trompas, que era... ¿Cómo más te decían? El trompañero. El trompañero. Trompas y trompañero fue como que lo más marcó. Y luego me llené de barritos. No, una cosa crítica. Pero justo en la secundaria, no veo a mi mamá, mi papá, te digo, andaba en su trabajo. Mi hermana decide juntarse con su pareja de ese entonces y yo quedo ahí varado. ¿Tu papá y tú viviendo solos? Sí. Entonces yo me encargaba de la comida, de todo, del hogar y de mis estudios. Y me acuerdo que, pues, entonces imagínate en la secundaria de que al final, a la salida era de, vámonos de tardeada, o va a haber fiesta en tal, o trabajo en casa de no sé quién. Yo tenía que correr por la ensalada de mi papá porque era vegetariano en ese entonces. En el mercado la vendían hasta cierta hora y se acababa, entonces tenía que salir corriendo a la secundaria a comprar las cosas. Tenía que ir a hacer de comer. Era la época de las micheladas, de la secundaria. De la secundaria, de tener novia. Y pues no, yo no era atractivo, o sea, ni me sentía. Y yo llegaba con la inseguridad de hablar a las chavas y era como, pues, todo cohibido. Y me acuerdo que, pues, tenía un súper amigo, Rafael, y con el que me llevaba, con el único que me llevaba bien. Y era con el que me entendía. Pero fuera de eso, no había otra cosa más que escuela y de ahí a lo de mi papá, y luego conseguí un trabajo y me iba a trabajar. Volanteaba en el centro, trabajaba en una tienda del centro. ¿De qué eran los volantes? De una tienda de ropa, de una fábrica de ropa de familiares de mi excuñado. Me dieron oportunidad ahí de trabajar y entonces yo me iba para todos lados. ¿Y eras de los que sí dejabas uno por uno, dejabas bonchecitos? No, mi papá me enseñó a ser muy, muy honesto, entonces siempre entregaba uno por uno. Y lo que me tardaba, yo sabía que ganarme 100 pesos era una joya. Y luego, bueno, ¿Qué hacías con tu dinero en ese momento? Pues a la escuela, para la escuela. O sea, no sobraba. No sobraba, tampoco faltaba, pero ayudaba. Ok. Hubo un momento en el que discuto con mi papá, muy fuerte, y me salgo de la casa. Y dejo todo. ¿Pero por qué se pelearon? Por un malentendido, por tonterías, porque se hizo un chisme y pensó que nosotros lo estábamos atacando a él en relación con lo que tenía con mi mamá. Discutimos muy fuerte y yo decidí salirme. ¿Pero cuántos años tenías? Como 13, 14, no me acuerdo. Estás muy chiquito. Entonces me salgo, me acuerdo que me salí en mi bicicleta y un demonio de Tasmania, de Space Jam, me acuerdo, que tenía. Y era como mi amigo, era con el único que hablaba. ¿Y traías una backpack? Una mochila. Y ¿qué te ahí echaste? Nada más al TAS. Y me salí. Ni una chamarra. Nada, no lo pensé. O sea, mi instinto fue... Como que estaba muy enojado con mi papá en ese momento y dije, me voy, pues me voy, ¿no? O sea, porque ya sabes, estas discusiones que de repente decían, no, hasta que cuando tú te mantengas vas a poder hacer lo que quieras y ya sabes, y uno en el orgullo de, pues sí, pues va, y que pues me ese día salgo. soy. Ese día llegó y que me salgo. Madres. Entonces tu bicicleta, la backpack y el TAS. Y me fui. Sin ¿A dónde? rumbo, a la calle. Y pedaleé. Para esto hago una pausita porque en esa etapa otro de mis mejores amigos, Julio, con el que había pasado toda la primaria y luego nos separamos en secundaria, pero éramos de la colonia, es mi super uña y mugre a la fecha, ¿no? Con él me escapaba. Cuando había problemas en mi casa, yo me iba con él en nuestras bicicletas. Lo van a regañar sus papás, pero nos íbamos a los 10, 11 años, 12, nos íbamos en la bicicleta a pedalear.
Y lo más lejos que llegábamos era al Estadio Azteca y nos regresábamos. Desde el aeropuerto al Estadio Azteca y regresábamos. ¡Wow! A los 11, 12 años. No manches. En bicicleta. Pero era para olvidarme de las cosas. Y Julio me acompañaba. Porque yo por dentro no sabía qué estaba pasando y él decía, vente. Y nos salíamos y entonces me ponía a pedalear. Y regresábamos antes de que llegara mi papá del trabajo. Y así sobrellevé eso. Entonces cuando viene esta decisión, me salgo con mi bicicleta. Y a pedalear. Y pedaleé y hasta que me cansé. Y bueno, me quedé varios días en la calle. Y mi hermana me buscó y me dijo que me fuera a vivir con ella, mientras veíamos qué onda. Y entonces me fui a vivir con ella. Eso sí nunca la había contado, ¿eh? Oye, pero... pero ¿y cómo fue dormir en la calle esos días? O sea, ¿dónde dejabas la bicicleta? O sea, ¿dónde te duermes en la calle? ¿Qué buscaste? ¿Un lugar, un techito, una esquina, un parque? Te soy honesto. Creo que no lo... Salí tan dolido, salí tan lastimado, tan confundido, que no pensé en eso. O sea, simplemente me puse a pedalear y cuando me cansé, me detuve y me dormí. ¿En dónde estabas? En donde fuera. Fue muy cerca de La Raza, me acuerdo. De la glorieta de La Raza, en Ciudad de México. Hay una glorieta famosa que se llama el Monumento a La Raza. Y ahí me quedé. Y pasaron varios días hasta que mi orgullo lo calmé y decidí irme a vivir con mi hermana. Pero en ese momento como que no mides muchas cosas, ni el peligro, ni la exposición, y sobre todo el malestar que le pude haber provocado a mi papá. Porque a lo mejor ahorita es fácil decir, sí, su papá lo dejó, y no le importó. Pero no puedo juzgarlo porque yo también no fui una... Monedita de oro, ¿no? O sea, yo también cometí un grave error. A lo mejor, ahora que soy padre, digo, puta, me hace eso mi hijo y me vuelvo loco. Y no dudo que mi papá se volvió loco. Y mi mamá, pues a lo mejor no se enteró porque no estaba. Pero mi papá no creo que no me haya buscado, que le hice pasar un mal momento. Pero bueno, son decisiones que uno va tomando en la vida. Pero no me arrepiento, Jordi. Bueno, y entonces llegas con tu hermana. Y empiezo a vivir con ella. Y con su pareja. Y con su pareja. Ajá. Y se vuelve como un tutor. Y empiezo a trabajar con él y me enseña muchas cosas. Y es como empiezo yo a generar también para mantener mis estudios, porque de ahí me fui a estudiar aviación. Paralelo a esto estaban pasando cosas con la actuación que lo he contado miles de veces, ¿no? En la secundaria vino un concurso de obras de teatro, me conoció un director de casting, entro y hago mi primer película y luego viene Amarte Duele. Pero que primero no te quedaste en la película. No me quedé en la película. Y que fuiste a un comercial con Alejandro González. Por Alejandro González Iñárritu. Ajá. Que fui extra. ¿Pero salías mucho en el comercial? 2 segundos y me volví famoso en la colonia. 2 segundos y te volviste famoso en la colonia. Y toda la colonia decía, ¡ay, el que sale en la tele! Y así de, pero ya no era la colonia de La Cuchilla, ya era donde vivías acá con tu hermana. Mi hermana vivía en la colonia, a unas cuadras. La misma colonia se dividen entre orientes y ponientes. Yo vivía con mi papá en las orientes y mi hermana vivía en las ponientes. Okay. El mercado nos divide. ¿Y qué dice? Ya viste que el trompañero... El trompañero ya sale en la tele. Sale en la tele. Yo empecé a agarrar fuerza. Pero esa inseguridad de la que te platico, la agarré cuando en la secundaria, en el último año hago el concurso de obras de teatro y veo que ahí tengo la atención de todos y destaco. Entonces me da una seguridad la actuación. No, el simple hecho de salir de casa y a lo mejor caminar por Reforma ya era como, no inventes, qué increíble. Mi papá era payasito desde que yo tengo uso de razón y hacer mímica y estas cosas le encantaba. Okay. Entonces yo en Chapultepec era... ¿Él era Feliciani? Felixiani, ajá, okay. Felixiani, porque aparte mi papá traía ahí un mega trauma con que le dijeran Felipe, entonces él ante el mundo era Félix. No le gustaba que le dijeran Felipe, entonces era Félix y su personaje payaso
Felixiani. Y tenía un perrito que hacía, mi mamá lo tejía con calcetines y se llamaba Calcetín. Calcetín. Yo amaba Calcetín. Era mi parte favorita del show, la verdad, tengo que admitirlo. Entonces, en la casa, él hacía la mímica, o nos íbamos a Chapultepec y para ensayar, pintábamos una línea con gis para delimitar el escenario y él hacía la mímica y yo pasaba con el sombrerito. Y o sea, la gente sí ya estaba viendo el show. Sí, claro, el show en Chapultepec. ¿Tu mamá hacía algo? Sí, ella confeccionaba. Okay. Ya cuando llegamos a Coacalco, se empezó a hacer muy conocido porque era el payasito, no se lo invitaron a una fiesta infantil y resultó que le fue increíble, porque tenía un show de mimo. Luego a mí me confeccionaba mi mamá el vestuario, como por eso digo que tejía. Entonces yo era Thalía con el mechón. ¿Ah, sí? Claro. Yo era Thalía. ¿Te acuerdas de este de déjame quererte más, solo un poco? Que salió siempre en domingo con un traje como de egipcia, que tenía unas tiras así padrísimas, y ella con su mechón dorado y su super micrófono de flores. Ajá, sí. Pues ese vestido me lo hizo mamá tejido. Okay. Entonces era como dorado con morado, así. Y entonces yo salía cargada por mis dos papás, así, de payasitos. Y yo salía porque decía, es que aquí el video, ¿ya lo viste? Tienes que sacarme así. O sea, yo ya producía desde entonces. Entonces me sacaban y ya con una lámpara, mi mamá, una linterna, le puso las flores artificiales que fuimos a comprar al centro. Con un rímel de dorado me hacía el mechón y me ponía mis sombras, que por cierto tenían un aroma muy particular. No sé cuántos años tenían esas sombras, pero olían medio raro, pero mi mamá me las ponía, ¿verdad? Eso es un misterio que nunca le puedo preguntar, pero bueno. Entonces me ponía mi super sombra azul, porque era de los 80s, era la época o los 90s, en donde todo era muy colorido. Ajá. Y entonces yo salía y hacía lip sync, o sea, yo ya era draga desde entonces. Y entonces yo hacía mi lip sync y después, en lo que yo estaba haciendo este lip sync, mi papá se cambiaba a payaso, ya el payaso que hablaba. Ok, entonces, de mimo a payaso normal. De mimo a payaso, y entonces ya eran donde estaban los concursos de las sillas, donde sacaba calcetín, que era lo máximo porque él le daba vida al calcetín, que traía 2 botones por ojos y traía una correa porque se supone que era un perro. Entonces iba caminando y de pronto hacía y ya yo me moría de la risa de ver a los niños de, él no sabe que lo van a asustar. Era muy divertido. Y entonces de ser yo la estrella de draga del lip sync, me cambiaba y entonces yo era la DJ. Entonces tenía que estar muy al pendiente porque mi papá se tocaba la nariz y era cuando yo tenía que parar la música. Entonces ensayábamos en la casa, ¿no? Entonces era de, cuando yo me toca la nariz, tú le pones pausa y acuérdate, Violeta, primero va esto de los mimos y después yo me encargo del audio para poner a Thalía o a Rocío Dúrcal. O sea, se iban cruzando. Cuando ella cantaba, te ayudaba y luego viceversa. Ajá. Y en la casa, que era cassettes o qué? Sí, claro, eran cassettes que, por cierto, mi papá grababa de una ¿consola? Sí, de una consola de disco de acetato, que mi papá, eso se lo agradezco un montón. Mi primer acercamiento a la música clásica fue gracias a que él montaba sus shows. Entonces se compró un bonche así de discos de acetato con éxitos más famosos de música clásica, desde Chopin, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, que por cierto es mi favorito, junto con Chopin son los que más me gustan, y entonces lo ponía y luego grababa. Ya sabes que tenías que hacer rec y play. ¿Tú cuántos años tendrías? Híjole, 4. Ok, si estás muy chiquita. Era muy chiquita. O sea, yo tenía 4, porque yo empecé a ir a las novelas y a todo este rollo a los 6. Entonces, los recuerdos de nosotros yendo como payasitos, los tengo como desde los 4 o 5 años. O sea, sí, tus primeros recuerdos. Ajá. Entonces, iban al lago de Chapultepec. ¿Dónde más daban show? En las casitas en donde nos contrataban, en el pueblito, porque después... ¿En la calle? No, en las casas. O sea, mi papá ya después fue contratado para las fiestas infantiles, de los Rodríguez o de los Mesa o de los al que le tocara. Mientras hubiera niños en el pueblo, nosotros vivíamos de itacates, o sea, literal de el clásico pollo con mole y arroz, que nos daban así el itacate, ya sabes, así gigante. De la fiesta. De la fiesta. Y de la partida del pastel nos tocaba también. Entonces en mi casa siempre había pastel. ¡Ay, qué buena onda! En mi casa siempre había pastel y siempre había carnitas o pollo con mole. A ver, cuéntame, ¿cómo era esa etapa? Es que yo puse un micrófono en mi casa a los 13 años. Mi papá me ayudó a poner ahí
una cabina y pues armar el estudio. Ahí ¿Quién compró el micrófono? Mi papá. ¿Ah, sí? Sí, no quería porque decía que estaba bien caro. Ajá. Pero, ¿Te acuerdas cuánto costaba? Como 1,200, algo así. Ajá. Y no, pues no había para eso. Empecé antes de ese usaba yo uno así, uno normal, así esos que traen bolita arriba. Pero nada más sonaba en un lado, ya cuando sacaba las grabaciones solo sonaba como sí, monaural de un lado. No sonaba en los dos lados, pues. Y le dije, cómprame uno, jefe, como 1,000 varos por ahí costó. 13 años tenías. Sí, por ahí. Y ya, pues no sé cómo le hizo, pero me lo compró y armamos una cabina ahí en una casa. Y desde ahí pues empecé a capturar un chingo de canciones. A los del barrio también yo les grababa. A mucha gente de Guanajuato. Y todo lo que yo grababa ahí en mi compu, en el estudio, todas esas las vendía. O sea, no nada más las mías, todo. Pues yo les decía, es música que hago. Es música nueva. Estaban bien feas las rolas, pero pero bueno, pues así sirvió de algo. Y aparte ¿alguna de esas rolas que vendías en esos discos se hizo famosa o no? Pues sí, pero no siguen como que hoy no ni las conoce la gente. Ok. No, lo decía porque igual hay gente que nos escucha y dice, ay, güey, me gustaría escuchar cuál fue esa primera rola que grabó Santa Fe en su disco, pues que vendía en la calle, ¿no? No, o sea, sí son famosillas porque pues sí, por ejemplo, hay unas que se llama Barrio Santa, unas que se llama No Cambiaré, y esas como que yo me acuerdo cuando las empezaba a vender y son las que la gente como que traía y las escuchaba siempre en machina ahí en el barrio, pero no, pues la neta, o sea, como que sí me recuerdan chido, pero a veces me dan pena escucharlas. Yo mismo. Bueno, pues es que eran las primeras también. Sí, con mi vocecilla. ¿Y en qué las quemabas? ¿En CD? ¿Y vendías los CDs? Sí, compraba discos así solos. Ajá. Oye, ¿y a dónde las vendías y qué les decías a la gente? No, pues yo andaba por todo el centro porque... ¿En Guanajuato? Simón. Como traía una morra ahí en el centro, siempre bajaba a verla. Y yo traía siempre una mochila con un chingo de discos. Ajá. Y los discos pues eran mi salvación para comer, para agarrar una fruta, para el camión, para regar la música o si se me antojaban unas frituras. Sobres, te doy 2 discos, le digo, para que los escuchen. Le digo, ¿me das unas frituras? ¿Cuánto va a ser? No, pues nada. Y acá, o sea, como que se las jugaba yo, les decía. ¿Hacías el trueque? ¿Qué onda? Mira, te regalo 2 discos. Neta, eres tú, Simón. Somos nosotros y todos los del barrio. Y ya después, según le compraba algo, me lo regalaban. Así como yo les regalaba los discos, me regalaban frituras o lo que sea en el centro. Qué chingón. Oye, ¿y te tocó que de repente vendieras algunos discos a alguien donde regresaste otra vez y que te dijeran, oye, qué chingón la canción o qué buena la canción, no me gustó mucho el disco? Pues sí, pero no, la neta no tanto porque estaban feas. Ok. O sea, no era así unas rolas que tú dijeras, no mames, te la rifaste. Pues sí se veía como el talento o se veía lo que podíamos llegar a hacer, pero no, pues era el inicio, pues la gente, yo creo que nada más me decía por decirme que estaban chidas. ¿Cuánto hacías en un día de vender los discos? ¿Te acuerdas de algún día que hayas dicho? Los vendía 15 varos. Ajá. ¿Y no sé, pues algunos sí me lo compraban y pues no sé, unos 50 al día. Ok. Pero y los demás los regalaba. ¿50 discos que vendías al día? 50 pesos. Digo, 50 discos ya eras una super No, como 2 o 3 discos que vendía. Oye, pero fíjate qué chido escucharte, porque yo la verdad tengo que aceptar que varias veces se me ha acercado gente a ofrecerme su disco en la calle y la verdad nunca he comprado uno. Entonces de repente digo, oye, quizá hay gente muy talentosa que te está ofreciendo su disco y tú no te estás dando cuenta que no estás apoyando a alguien que después va a hacer lo que has hecho hoy. O sea... De hecho, todas esas canciones me las regaló un carnal de ahí de mi barrio. El Cristian, ese güey como siempre andaba conmigo ahí en el estudio, me ayudaba a quemar los discos y a todo ese rollo. Y ese güey hace poquito me regresó todos los discos. Me dijo, mira carnal, ahí están todos los discos porque se me quemó una compu donde tenía todo eso con lo que empecé. Y gracias al Cristian tengo todas esas canciones porque él tenía los discos que yo vendía y las pasé a la compu y ahí las tengo. ¿Dónde fue el primer lugar donde tocaste? O sea, con un público, así fueran 10 personas. El primer lugar,
Yo creo que en la marisquería de mi jefe. Digo, tocábamos mi carnal más amateur acá, ya sabes, el cumpleaños de la abuela y nos tocábamos las 6 rolas que nos sabíamos y ya, ¿no? Y le damos vuelta a ese mismo cassette, las mismas 6 rolas toda la noche. ¿Cuál era tu rol así cuando empezaste en la marisquería, la estrella de la noche? A mi jefe, de la tarde. Resulta que esa marisquería era de mi papá. Mi papá siempre quiso siempre quiso emprender. Y cuando se jubila de una de estas 2 plazas que te platicaba, es que se jubilan, les dan una feria. Entonces mi papá puso un lugar que no era una marisquería, le llaman centros botaneros, que es como del área de Nayarit, de la parte norte de Nayarit. Bueno, sí, norte para ellos. Pegado acá a Sinaloa, hay varias ciudades donde tienen este formato, por así decirlo, donde tú compras la cheve y te dan un chingo de comida, güey. Camarón, carne, pescado, casi mucho marisco porque están pegados a la costa. Y mi jefe puso uno de esos y siempre hay música viva, música en vivo. Entonces, en aquel entonces ahí mi papá contrató a una señora que fue con la primera que empecé a tocar. Se llama Paloma Cordero, que le mando un saludo. Y tocábamos música de como 60, 70, 80, Jonix, Abson, Johnny Jets, Ángeles Negros, Pasteles Verdes, Emanuel, José José. Yo empecé tocando eso, güey. No empecé tocando regional, porque no es regional al final de cuentas. Pero mis gustos, pues obviamente, tocaba eso, me gustaba, se me hacía muy complicado para alguien que iba empezando con la guitarra. Pero por otro lado, a mi jefe le gustaba mucho la música de Miguel y Miguel, que ellos son los referentes de la música campirana en Sinaloa. Ya tienen sus años, muchos años. Y a mi jefe le gustaba ese tipo de música. Entonces, le pedí oportunidad a esta señora, Paloma, para que yo me echara mis requintitos que le gustaban a mi jefe. Pero yo empecé complaciendo a mi jefe. Y obviamente, como mi jefe era el dueño del local, pues se la llevaba pedo de mesa en mesa, güey. Andaba siempre bien alegre pidiendo rolas. Y ahí fue donde donde creo que ya de una manera más profesional me vio gente que no hayan sido mi familia, pues, que siempre le tocaba. En la marisquería de mi jefe. Ahí empecé. Ahí fue la llama. Oye, ¿y qué otros trabajos tuviste? O sea, en esa época, aparte de la música. Usted platicaba que vendía pan. Primero, aquí le llaman cerillos. Ajá, sí, cuando guardas las cosas en el súper. le llaman paqueteros. Paqueteros también, sí. Ajá. ¿Te dejaban buenas propinas o no? Mi jefe me dejó chambear en un súper allá. Ajá. Y estaba muy chiquito, que tendría como unos 7, güey. ¿Cómo se llamaba el súper, te acuerdas? Ley se llama. Es una cadena. Ley, sí. Ajá, sí, es una cadena. ¿Todavía está ahí en Mazatlán? Sí. ¿Es Ley? O sea, esa sucursal. Sí. ¿Y has vuelto ahí? He ido a comprar en algunas ocasiones que está, cerca de la casa de mamá, y he ido un par de veces, pero, pues nomás con la melancolía de... Es decir, que, o sea, que entres a ese Ley... que todos los centros comerciales, centros de este contexto tienen un olor muy particular, como, ya sabes, como entre a nuevo, a jabón, con chocolate. O sea, hay como una mezcla de olores como muy particulares y con su aire acondicionado en la entrada que te despeina acá. Y el entrar era como que, ay, güey, o sea, ya había estado aquí, pues... Y fui bien feliz también ahí. También hice un par de compas chilo que todavía de repente frecuento. Y digo, estuve ahí. Oye, perdón que te interrumpa. Ahora que fuiste a Ley, cuando fuiste a Ley la última vez, ¿no agarraste y volteaste y viste una de las cajas? Tenía ganas de robarme un chocolate como en los viejos tiempos. Había unos chocolatillos chiquitos y... Bueno, pero uno nomás, güey. Obviamente me... Ya lo sabes, Dios. Primero con Jordan antes que ti. Oye, Carly, y entonces, pero sí, ¿y volteaste a ver dónde empacabas o no? Sí, todo está igual. Qué chingón. Todo está igual. ¿Qué sentiste, güey, cuando viste? No, se siente muy chilo, güey. Se siente muy chilo. El llegar a los lugares donde fuiste feliz, y más ahora en un contexto donde ya eres adulto, donde ya está más equilibrada la vida. O sea, hay cosas lindas, pero también hay cosas preocupantes. Ya sabes, la vida adulta, claro. Que tampoco quiero entrar como en profundidad. Pero en ese entonces, como dice una de mis últimas rolas, éramos felices y no lo sabíamos, ¿sabes? Sí. Entonces, volver como ese olor, obviamente me lleva también a, pues no sé, yo salía como a las 6, creo, como a las 7, que estaba queriendo anochecer, y pues es caminar a la casa, ya sabes, ya sabía que cena calientita con mamá. Y entonces te entra esa melancolía chida, güey, que dices tú, bestia, güey. O sea, qué bonito fue. Pues sí, qué bonito fue mientras fue, ¿no? Porque pues ya llega un momento en que
cada quien toma su camino. Y bueno, así es la vida, güey. ¿Tus papás viven? Sí, están ahí. Qué bueno. ¿Y están juntos? Juntos también, tienen 40. Están, no sé por qué, pero así fue con mis papás. Yo también decía, yo les rogué que no se divorciaran y ahora a la distancia digo, chinga, ¿por qué no se divorciaron? ¿Por qué no se divorciaron antes? No, mis jefes no han llegado a ese punto, pero pues es como todo, güey. Si yo tengo 7 con mi señora y de repente... no sé, ¿sabes? Claro. Pero tienen ya... Yo creo que más de... Digo, pues lo que tiene mi carnal más grande, 42, 43 años de casados. Y bien fuertes y todo. Les mando un saludo a mis jefes. Oye, ¿y en qué momento entras a Colmillo? Porque hiciste antes castings para bandas. Yo siento como que en Sinaloa, en Mazatlán, todo el mundo quiere dedicarse a algo. Yo no sé, eso siento yo. Que por cierto, quiero dedicarle esta entrevista especialmente a un gran amigo, a mi amigo Carlos Rochín, mi querido Cachetón, que lamentablemente falleció y que amaba Mazatlán y que amaba con toda su alma todo esto. Te mando un saludo, mi querido compadre, y pues tenía muchas ganas de dedicarte a algo chingón y qué mejor que con Eden aquí enfrente. Gracias, carnal, gracias. Pero bueno, lo que voy es, siento que en Mazatlán todo el mundo tiene ganas de dedicarse a esto y que no es tan fácil colocarse en un grupo. ¿Es real o no? Sí. Al final de cuentas termina siendo, todo el mundo le tira lo grande. Siempre la banda del Recodo, desde que tengo uso de razón, ha sido la institución referente en la que todo el mundo queremos llegar. Y se lo dije, de hecho, platicaba con Ricky, uno de los vocalistas de la banda, ahora que estuvimos en el Bésame Mucho. Y le digo, güey, estás en una posición privilegiada porque estás en un lugar muy peleado, güey. Todo el mundo. Yo soñaba en algún momento con hacer casting con la banda del Recodo. Hice algunos castings con algunas bandas muy locales. Pero como yo venía de Los Mochis, mi hablado es distinto, mi manera de cantar es distinta, mis fraseos son distintos. Y Mazatlán tiene un distintivo para cantar, güey. Hay un estilo muy arraigado ahí. Son muy gritones, cantan muy fuerte. Y yo no, yo soy un poco más versátil. Pues, o mi voz no es tan potente, digamos, en ese sentido. Pero me gusta más matizar y de repente, pues meterle onda, güey. Ya sabes, porque siento que... Decía Celia Cruz en una entrevista, dice, yo canto mucho más para arriba, dice, pero ahí, como quiero durar toda la vida... Ahí me la paso medio y a la gente le gusta y yo tampoco me esfuerzo. Y pues, irónicamente hice en algunas bandas, en ninguna quedé, justo porque la raza decía, no, o sea, chilo, güey, pero aparte estaba muy chiquito, güey. No todo el mundo se iba a echar una responsabilidad de un morro de 13 años entre ya los que andaban ya eran de 20 más o menos, pues. Y bueno, el punto es de que entro con esta señora. ¿Pero llegabas triste cuando te decían que no? No, para mí era un sueño el simple hecho de hacer casting. Ah, qué y chingón. cantar con banda, puta, Qué chingón es lo que dices. Sí, para mí era un sueño, güey. Obviamente, fui una vez, creo, a ayudarle a alguien cantando, pero pasé desapercibido porque también siento que mi música no es tan de banda, pues, ¿sabes? O mejor prefiero decir, ya con el tiempo... entendí que mi versatilidad se oye bien en la banda o que no se escucha mal. Pero también en otras facetas también se escucha bien. Pues si de repente hay una balada muy profunda, se escucha lindo. Sí. O un bolerito también se escucha lindo. O un corrido que me encanta. Pero ya la vida me llevó a como pararle. Fui clarinetero primero también. Estudié clarinete un tiempo y le quise dar. La neta no se me dio. Hasta que llegué con este grupo, esta señora, y de ese grupo fueron unos señores y me sacaron para meterme en un grupo norteño. Y fue donde ahí empieza el hilo con Colmillo Norteño, ¿no? Donde ya metimos la tuba y hay una historia ahí donde, pues, güey, buscando sonidos nuevos, y estábamos morrillos. Los veo, o me veo en aquel entonces mucho como los morros de ahora, pues, ¿sabes? Que andan buscando, mezclando un chingo de cosas. El urbano con el trap, y así me sentía yo en aquel entonces, que quería innovar, güey. Yo quería traer algo nuevo. Y pasó eso y con Colmillo tuvimos una época muy linda. ¿En tu caso qué pasaba? Cuando a mí me llevan a otro lugar, imagínate, yo era un niño amado por los hermanos. Yo soy el sexto hermano, el más chico. Son 6, ¿verdad? Somos 6. Bueno, ahorita hay 5 porque una hermanita se falleció. Lo siento mucho. Entonces, cuando a mí me quitan esa parte y me llevan a un lugar donde que ni siquiera me dijeron, oye, vas a ver, así nada más, aquí te vas a quedar. Y sí, ¿por qué? ¿Por qué me voy a quedar aquí? Y me dejaron. ¿En otra casa? En otra casa. ¿Sin tu mamá? No, sin mi mamá, sin nadie, nada más ahí
Haz de cuenta y ¿Y quién vivía en esa casa? mi medio hermano. Mi medio hermano. ¿Y tu medio hermano a qué se dedicaba? Él era conserje de un edificio. ¿Como portero? Sí, exacto. Portero de un edificio. Sí. Entonces vivías con tu medio hermano, que era el portero del edificio, y ¿con quién más? Vivía con su esposa y vendrían siendo mis dos sobrinos, el hijo y la hija. Y tú de repente cuando llegas ahí, ¿qué explicación te dieron de aquí te dejamos? Nada. Fue por eso que era... Fíjate que te voy a decir una cosa. En la vida he vivido tantos episodios, pero ese uno de eso fue doloroso. Doloroso como no tienes idea. Como nadie solamente los que han vivido esto se pueden imaginar el dolor. No porque me haya quedado ahí solo, sino por lo que vino después de que me quedé solo ahí. Todas las cosas que vinieron, que lastimaron mi alma, mi vida, mi mente y muchas cosas. Y el rencor que empecé a agarrar con... Discúlpame, mi Jordi. No, por favor. El rencor que empecé a agarrar con mi papá, porque ni siquiera iba a verme. La que iba en ese mismo edificio, mi mamá iba a lavar. Entonces llegaba a lavar y a planchar. Entonces yo veía y ya me dejaban tantito porque ella tenía que seguir planchando y lavando. Lavaba y bajaba lo que ya estaba tendido y lo planchaba. Y mientras ella estaba planchando, yo la veía. Pero cuando se iba, otra vez mi mundo se acababa. Mi vida, mi mundo. Y no era eso. Porque yo sabía, dije, bueno, y no entendía, pues, ¿por qué se va? ¿Por qué me deja? Pero fíjate que eso me hizo fuerte porque Alice era yo aprendí a hacer esto, Jordi. ¿Qué significa esto para ti? No sé, juntos, ¿Chonguitos? siempre. ¿Chonguitos o como? Sí, suerte, ¿no? Suerte. Chongos, o sea, que las cosas salgan bien. Exacto. Yo aprendí a hacer esto porque no quería vivir situaciones que me lastimaban el alma. Yo a lo mejor no hablaba con Dios como ahora, pero hacía chonguitos. Para que ese bullying, esa cosa que pasara, ese tormento, eso no pasara. Y me quedaba así yo. Y fueron, gracias a Dios, fueron 2 años de vivir eso. Cuando se iba tu mamá, ¿cuánto tiempo pasaba para que la volvieras a ver? ¿Cada cuándo la veías y cuánto tiempo? Eran cada 2 veces a la semana. Entonces, cuando le tocaba ir a lavar. Exacto, y eran 2 horas, 3 horas, pero yo no podía estar todo el tiempo con ella porque ella lavaba y ella planchaba. Entonces ¿Qué te decía mientras lavaba y mientras planchaba? Que me portara bien, que las personas me amaban, que estaban dando por mí, por un futuro. Eso sí, no tengo de mi hermano y su pareja, mi cuñada. Jamás, solamente una vez que me robaron mi mochila, hubo una nalgada. Pero siempre fue el estar bien, una escuela bien, todo eso. O sea, en realidad te cuidaron mucho. Sí. ¿Te llevabas con las personas del edificio? Digo, al ser tu medio hermano portero, ¿te llevabas con los demás o no? La gente, fíjate que, gracias a Dios, siempre la gente, no sé, la gente me ha querido, como Alberto, me ha respetado, me ha querido, porque no sé, que algo ven en tu servidor, que siempre, de verdad, que siempre he sido muy respetuoso. Me han enseñado siempre el respeto. Entonces yo siempre respetaba al anciano, con todo respeto lo digo al anciano, al niño, al joven, a la jovencita, a la señora, a todo el mundo. Yo le cantaba a una viejita que no veía.
le cantaba una de Juan Gabriel que decía, tú estás siempre en mi mente. Y me daba una moneda, ella decía, ahorita te voy a dar. Y me daba una moneda de a 5, ¿te acuerdas? No sé si. Las grandotototas de 5. Y me pagaba. ¿Tenías buena voz para cantar o era solo la ternura de que eras Era chiquito? la ternura, yo creo, pero soy malo cantando, pero yo creo que era la ternura, un niño de 6, 7 años cantándoles. ¿Y llegabas y les tocabas en la puerta? ¿Les voy a cantar o qué? No, me mandaban a hablar. Sí, me mandaban a hablar. Ok. ¿Y qué canciones cantabas además de la de Juan Gabriel? Era la de Juanga, era nada más siempre en mi mente y yo ya no me siento solo, la de mi guitarra. Era la de tú estás siempre en mi mente, la de mi guitarra. Yo ya no me siento solo, ya tengo un amigo, ya soy muy feliz. Pero no tocabas nada. No, nada más le cantaba. ¿Y siempre 5 pesos o había quien se la dejaba decir más cara? Yo decía a la señora que no veía, decía, híjole, pues, no está, yo creo que sí ve porque siempre me da la de a 5. Sí. Yo decía, sí. Es que era fácil ubicarla de 5, ¿no? Sí, claro. Oye, y entonces ese era como pues tu trabajo. ¿Cuántos años tendrías? Fíjate que yo tengo esa duda de si pasó el accidente a los 5 o 6 años, pero a mí me llevan a primero de secundaria. Okay. Y es cuando vivo episodios bonitos, pero los episodios más terribles que pueda vivir un niño. Un niño. ¿Cómo qué? El que me desgarraban la piel. El que me desgarraran la piel. El que me hicieran tomar botes y botes de agua, hasta que yo devolviera. ¿Era como un castigo? Ahorita te explico por aquí. El ponerme en una orilla de un edificio de no sé cuántos pisos. La bardita era así, porque nada más era que no se fuera el agua. Atormentarme de una manera. ¿Por qué te lo platico? No para tirarme ni nada. No, yo te estoy preguntando. Es para que nada me pudo tirar, nada. ¿Y tú no le platicabas esto a tu mamá cuando iba a la lavada? A mí me amenazaban de, voy a matar a tu mamá. Y el pensar que le fueran a hacer daño, te quedas callado. Hasta que un día dices, a ver, me está pasando esto, mamá. Y no te creen, de verdad. Yo tenía mis hermanos, unos hermanos amorosos a mí, hermanas, un papá, pues imagínate, de Michoacán. Cuando yo le dije esto a mi mamá, ella me dijo, te voy a pedir un favor, hijo. ¿Me amas? Le dije, mi amor, con locura. No le cuentes a nadie esto. ¿Cuántos años viviste en Cuba antes de irte, creo que bueno, primero a España y luego a México? Sí, viví en Cuba hasta los 19 años. Ah, muchísimo. 19 años, ya hecha y derecha me fui a España, hacerle coros a un cantante, entré a trabajar en la televisión y resulta que me proponen un contrato para quedarme a vivir ahí. ¿En Pero España? sí, se me hacía muy lejos, Jordi, muy lejos. México como quiera, en un brinquito. Sí, pero sí, pero España era del otro lado del charco. Sí, Cuba, España sí está muy... Entonces me dio terror y me regresé a Cuba. ¿Cómo era la vida de Cuba cuando eras niña? O sea, cuando eras adolescente. Porque pues yo creo que toda la gente que hemos escuchado historias de Cuba con muchísima complicación, pues para obtener
pues todo, ¿no? Desde la comida, no sé, los productos de limpieza. ¿Te tocó, bueno, Sí, me imagino me que tocó. toda esa época, ¿cómo era? Es que me tocó, fíjate, cuando el año 93, 94, el periodo especial se puso rudísimo, que no había luz, pero no había luz, no creas que 1 hora, 8, 9 horas. No había papel sanitario, no había comida. O sea, era una situación de todo el país. Gracias a Dios, mi papá trabajaba para una firma extranjera y era de los pocos que ganaban en dólares y vivíamos un poquito mejor. Pero eso no quiere decir que yo tuviera todo, porque en Cuba es imposible tener todo. Era ingeniero industrial. Era ¿no? ingeniero, sí, es ingeniero. Y sobre todo, yo me di cuenta de todo aquello cuando yo me fui a España. Imagínate cuando yo llegué a Madrid y yo empecé a ver aquellas tiendas llenas de zapatos. Yo me volví loca. Pero ustedes, por ejemplo, en esa época, antes de que llegaras tú a Madrid, ¿vivían esa situación, pues, de tan poco acceso a las cosas? ¿O sí tenían acceso? Porque dices, mi papá sí ganaba en dólares. Sí, entonces de alguna manera sí resolvíamos ciertas cosas, pero cuando hay un periodo especial, te estoy hablando que ni con dinero en la mano tú conseguías las cosas. O sea, yo recuerdo que cuando yo modelaba y ganaba muy bien, pero yo no tenía que comprar porque no había nada. O sea, yo recuerdo que yo ganaba mi dinero, se lo daba íntegro a mi mamá, y mi mamá también era así como que, pues qué padre, pero pues qué compramos. No había nada. ¿Qué deseabas en ese momento? ¿Como cuántos años tendrías y qué deseabas? Fíjate que yo creo que deseaba muy pocas cosas. Mi mente se abrió cuando yo llegué a Madrid. España. Cuando yo llegué y entré, ahora no lo como, pero no sabes, cuando yo entraba en un Kentucky y me metía en un McDonald's, salía del McDonald's, yo todo lo que era comida rápida, yo no podía creer que aquello funcionara tan perfecto, y lo que alguna vez yo había visto en videos de los comerciales de la hamburguesa, ¿no? Yo decía, eso tiene que ser mentira. Sí, no puede El ser. queso no se derrite, el pan no vuela, ¿no? Y cuando llegué a esos lugares ¿No dije... tienen ese tamaño? Y sí, ¿no? No, sí, yo No, ni sí. no. Cuando yo llegué y dije, Dios mío, esto es mejor que los comerciales. Wow. O sea, el helado, por ejemplo, yo me daba cuenta que, pues en Cuba, yo no sé, probaba el helado de chocolate, ¿no? Pero cuando yo llegué ahí, yo vi que había tantos helados y que se le ponían nueces, que se le ponían almendras. Bueno, es la fecha que yo tengo problema, y mira que yo llevo 30 años viviendo en México, que todo lo que son los frutos secos, yo tengo un problema con los nombres, los confundo. Porque claro, los conocí ya de grande, no los he fijado, no los he logrado fijar. Y yo recuerdo que aquellos conos de helado, yo me los comía y empecé a conocer lo que era la celulitis. Porque era tan flaquita. Pero yo llegué a España y yo dije, imagínate, yo puedo comer aquí todo lo que yo quiera y si me lo quitan, porque yo sabía que eso era 6 meses el contrato y que cuando yo me regresara a Cuba, yo no iba a tener todo aquello que yo había probado en Madrid. Pues empezaste con el helado, con los Kentuckys. Entonces lo de Madrid, a mí Madrid me abrió la ventana. Fue como, existe otro mundo. Porque tú en Cuba, yo creo que también es un tema que le pasa al isleño, ¿no? El isleño, date cuenta, no es como el mexicano. Aquí tú te cruzas un río y llegas al otro lado, llegas al otro país. Allá no, allá es mar abierto. Sí, es solamente lo que hay en la isla. Entonces es un muro donde está el malecón y que cuando llegas al muro... Hasta ahí se acabó. Ahí se acabó. O sea, ese muro no solamente es físico, sino también está completamente en el pensamiento de todo el mundo, es no va a haber más allá. No hay más allá. Entonces... ¿Qué comías, por ejemplo? ¿Qué era lo normal que comías diario? No, comía arroz y frijoles, que es el básico, ¿no? En Cuba, pero sí comía que si plátano frito, a veces comía normalmente huevo, mucho huevo frito. Y ustedes eran una familia, pues sí, acomodada. Sí, pero comíamos... Por ejemplo, ¿tenían coche? Fíjate que tuvimos coche Bueno, muchos ahí años. es toda una diferencia. Pero espérate, a mí me tocó el periodo especial donde no había gasolina. Entonces mi papá tuvo que parar su coche. Y cuando mi papá tuvo que detener el auto, que se le empezó a picar por el salitre, lo perdió ahí en la esquina. Nosotros vivíamos a 2 calles del malecón. Ahí lo dejó. Y yo recuerdo que cuando yo modelaba, mi papá me iba a buscar y me llevaba y me recogía en bicicleta. Y yo me ponía en la parrilla de la bicicleta y cruzábamos de Miramar al Vedado sin luz, porque no había luz. Entonces me tocó esa parte del esfuerzo, esa parte de que no hay más. Cuando yo llegué a Madrid y vi todo con luces encendidas, yo le decía a la gente, apaga la luz, por favor, apágala, ahorra luz, ¿no? Claro. O el agua. Claro, traes completamente otra línea. Traes otra mentalidad. Pero realmente yo creo que yo no me di cuenta de la escasez hasta que salí.
O sea, cuando salí yo me di cuenta que había otro mundo. ¿Te acuerdas lo primero que llegaste y viste y que te impresionó cuando llegaste a Madrid? O sea, tú nunca habías salido de Cuba hasta que llegaste a Madrid. Ajá. 16 años más o menos, ¿no? 19. Cuando llegas, ¿qué fue lo primero que viste? Que dijiste, ay, cabrón. Mira, esto que te digo de las tiendas, que puede ser que se escuche banal, pero para una chava que venía de Cuba, que también ganaba dinero, pero con el dinero no podía comprar nada, cuando yo vi las tiendas aquellas llenas de zapatos, yo decía, Dios mío, yo me puedo comprar el zapato que yo quiera. Para mí eso era como lo máximo en la vida. Cuando yo regresé a Cuba, regresé con una cantidad de maletas que por poco a mí no me dejan subir al avión. No sabes cómo yo lloraba. Sí, pero déjeme subir otro kilito más. Mire, por favor, que son mis zapatos que yo me he comprado con tanto esfuerzo. Total, llegué a Cuba con botas, con cosas de cuero que con el calor que hay en Cuba no iba a sobrevivir, ¿no? Pero yo sí me di este gusto de trabajar y de poder comprarme con mi dinero lo que yo quisiera. Oye, dime una cosa. Hoy en día, que llevas pues tantos años en una vida distinta, de repente ves tantos zapatos o algo así y lo recuerdas, o sea, como que dices, wow, o sea, es como yo sé cómo vivir en ambos lados, o ya no lo piensas, sí. O entras a Zara y dices, esto es normal. Sí, mira, se me aguan los ojos, sí, es algo con lo que, a ver, yo ahora que soy mamá, tengo como que este miedo que yo no quiero hablarle a mi hija de escasez, porque mi hija no ha vivido lo que yo viví. Pero al mismo tiempo no quiero que ella deje de valorar lo que es la vida. Entonces yo me considero una persona y yo lo mismo puedo traer un zapato carísimo que me puedo traer una chancleta de estas de pie de gallo. Sí, le llaman cruce de gallo, algo así, ¿no? Pata de gallo. Yo puedo traer lo mismo un guarache que un zapato de marca. A mí eso, yo creo que no me hace. Yo creo que de lo que he vivido, también me tocó a lo mejor en una época donde sí me pude empezar a dar gustos de comprarme cosas que a lo mejor de un nivel más alto, pero igual no me las pongo y no pasa nada. No sé si me explico. Sí, no las necesitas. Y hablo mucho conmigo. ¿Qué te dices? Y mucho me digo, no te olvides de dónde tú vienes. No se te olvide todo lo que has caminado. O sea, yo en mi casa, tú puedes llegar a mi casa y lo mismo tú me ves que yo estoy con una chancleta limpiando vidrio, estoy limpiando piso, estoy haciendo mi casa, soy feliz trapeando, porque yo de chava trapeaba mucho en mi casa y eso a mí me hace feliz. Y le digo a mi vida, a mi niña, no sabes lo rico que es trapear, a mí me encanta tirar agua. Y ella me mira así y me dice, ay, mamá. Y le digo, sí, es que en Cuba yo limpiaba mi casa y aquí me encanta limpiar. Y ella me mira así como diciendo, no está padre, ¿no? ¿Qué comparación hay hoy de venir en un coche de lujo que tienes a recordar cuando venías en la bicicleta con tu papá? Ay, no sabes. Mira, por un lado, me aplaudo, me reconozco que me costó. Yo cuando llegué a México, yo estaba en un pecero, yo estaba en el metro, yo me bajaba en Televisa, en el CEA, en la puerta ahí. No me pasó por arriba un carro porque Dios es grande. Yo me bajaba ahí en la puerta en un pecero, pero feliz y contenta entraba a mi llamado primero al CEA y luego a Ritmozón, donde empecé. Pero yo creo que quizás no es un tema de... A lo mejor no es algo del cubano, pero yo creo que mi familia, eso sí lo tenemos como muy claro. Me acaba de pasar ahora con mi papá, tiene 79 años, y es muy chistoso porque vive en un pueblito y cuando me viene a ver o cuando nos juntamos me dice, mija, yo vengo en el transporte feliz, yo me agarro el metro y tú me recoges afuera del metro en Tasqueña. Y yo digo, qué buena onda. O sea, qué bien, y creo que esa soy yo también. O sea, puedes... ¿Tu papá vive aquí en México? Vive aquí, pero igual, no sé, a Miami lo manda a buscar mi hermano en primera, ¿me entiendes? Pero él no se marea. Si tiene que agarrar el metro, lo agarra. Y yo creo que yo soy igual. Yo lo mismo agarro una habitación, wow, qué padre, con jacuzzi, con vista al mar, que me voy a un lugar a donde los mosquitos me están comiendo. No tengo un problema con eso. Entonces, ¿tu papá los llevaba a las fiestas infantiles? Nos llevaba a las fiestas porque pues, nos daban pastel. A mí me gustaba ir porque nos daban más... Como no cobraba, no sabía cobrar el viejo. No me digas. No sabía cobrar, entonces, pues a él le pagaban con doble aguinaldo, con doble pastel, ¿me entiendes? O sea, nos apapachaban en la fiesta porque él iba a regalar el show siempre para los cuates. Ok. Pero fíjate qué cañón, porque pues por un lado estás chambeando, tienes 5 hijos y luego te pagan con doble pastel. Dices, no, frío, o sea, está cañón, ¿no? Que después, fíjate que yo pienso, Jordi,
Ya a los años, cuando él muere, encuentro un contrato de la Asociación Nacional de Actores de aquel entonces, ¿no? Ajá. Y veo y digo, güey, no cobraba mal. No cobraba mal mi papá. ¿Por qué nos dejó en esta chingada miseria? O sea, ¿por qué no priorizaba? ¿Por qué vivía al día? O sea, es algo que yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Cómo era su vida del día al día? O sea, ¿dónde vivían? ¿Cómo era? ¿Tenían vacaciones o cómo era? No, nunca hubo vacaciones, cabrón. O sea, llegamos a vivir hasta en un local comercial. ¿Cómo crees? En un localito. Pues un pinche local, haz de cuenta, un local. Todo el día era la cortina abierta, la cortina de metal de esa que se enrolla. Ahí vivíamos. ¿Había baño? O sea, sí había pero baño. para bañarse, o sea, sí. Okay. Pero el tema era que era un local comercial y pues ahí, o sea, se hicieron las divisiones con tela, la chingada. En la calle 13 y Avenida México estaba este local, frente a la primaria donde yo estudié, ¿no? La Juan R. Escudero. ¿Cuántos años tendrías estando ahí? Híjole, yo creo que tendría como 5 años. Ok. 5 o 6 años. Y, o sea, las pasamos muy cabronas, ¿no? O sea, la neta, mi historia no es tan diferente a la de muchos, pero entonces, las conciencias, cuando me llega la conciencia ya después de adulto, digo, es que, cabrón, no cobrabas mal. ¿Y qué crees? Digo, siempre es fuerte hablar de un padre cuando ya no está, pero ¿qué crees que hacía? ¿En qué gastaba el dinero? Pues realmente no sé. Hablando con mi mamá, yo le decía, no, es que sí me daba mi gasto, o sea, sí daba gasto tu papá, pero pues de pronto salía mucho a trabajar, no teníamos las comunicaciones que tenemos ahora. Entonces sus áreas de trabajo eran Morelos, era la zona norte del estado de Guerrero, Lázaro Cárdenas. O sea, el jefe se perdía a Tampico, entonces se perdía por un mes y medio, cabrón, ¿no? Por andar chambeando en esta onda de la artisteada y nosotros pues con la jefa. Con la jefa y le mandaba sus centavitos porque había giros. Te mandé un giro ahí, ¿no? Entonces, Sí, los giros, los telegramas, era esa época. Las postales y la chica. Entonces, el jefe, yo no sé, no entiendo, ¿no? Mi mamá dice que pues sí cumplía, pero nunca tuvimos una casa propia, siempre anduvimos rentando, ¿no? ¿Vivieron en varios lugares? Sí, hermano, éramos como húngaros, cabrón, andamos. Creo que mi diversión mayor era cambiarme de casa. Se cambiaban muchísimo. No mucho, pero sí vivimos en muchas colonias de Acapulco. Ok. Vivimos en muchas colonias del puerto. ¿Eras ya chistoso, en la escuela? ¿Eras desmada? Sí, y mi jefa me lo miró y dijo, de aquí soy. ¿Ah, sí? Sí, no, mi mamá, ella fue la primera que me vio la posibilidad. La vis cómica, así que... Entonces mi mamá, güey, yo imitaba a Carlitos Espejel. ¿Cómo crees? Carlitos Espejel imitaba a Cantinflas. Ok, sí. Si tú quieres, es como por ejemplo Ricardo Gil que imitaba al teacher, a López Dóriga. Ajá. Entonces tú imitabas si tú quieres imitar a López Dóriga, no imitas a López Dóriga, imitas a Ricardo Gil. Al imitador. Claro. Entonces yo no imitaba a Cantinflas, yo imitaba a Carlitos Espejel. ¿Cómo lo imitabas? ¿Cómo era? Pues oiga, este chato, pues Entonces mi mamá me aprendió una rutinita, un monólogo de Cantinflas de alguna de sus películas, ya no me acuerdo, güey, pero mi mamá cuando también se echaba sus alipuses con sus amigas, era la clásica, hijo, ven, hijo, actuales aquí a mis... Y yo, ay, mamá, no mames, o sea, no, Cantinflas. ya están pedas las doñas. Mi primer público fueron las amigas pedas de mi mamá, la neta. Esos fueron mis primeros públicos. Wow. ¿Y tu primer sueldo? 20 varos. Ok. 20 pesos ¿Quién te me los dio? pagaron. Un delegado de la ANDA de Acapulco que me llevó a trabajar a una escuela primaria a Tres Palos, a una comunidad que se llama Tres Palos. ¿Te pagó poco? se me hace poco. O sea. Tres palos, ya quisiera yo ahorita aguantarlos, hijo de la chingada. Es uno y despacito, no, pero uno y con pausas, vamos. No, pero se me hace poco. Sí, ahí es el corrido de Simón Blanco, voy a casar. Y me dio mi primera chamba, güey. Y empezaba a hacer rutinas, ya chistes, No, o sea, la de Cantinflas. No, yo llevaba mi ventríloco, el ventríloco que mi papá dejó, es el que yo actuaba, con el que yo actuaba. ¿El muñeco? El muñeco. ¿Cómo era un muñeco? ¿Era un personaje o era un muñeco? Era un niño, era un personaje. ¿Cómo se llamaba? Clásico, Florencio se llamaba.
¿Lo tienes o no? No, se echó a perder porque antes, ¿sabes dónde se vendían esos muñecos? En la casa del Mago Champs. Ajá. En ¿Mago Champs? Champs, que está el Mago Champs vendió muchos de esos muñecos que estaban en la glorieta del reloj de Bucareli. Ahí está. Entonces, era un muñeco de blanco de España, de madera, de cartón, de yeso. Y no duraban, o sea, y en la humedad y luego tanto tiempo guardados en Acapulco, pues todo se descompone, güey. Digo, hoy tengo una colección de muñecos, de verdad, ya tengo como 10 muñecos, uno a control remoto, o sea, hoy me he dado el gusto de tener personajes de muñecos. ¿Y sabes hacer ventrílogo? Sí, claro, pero no la estoy, ahorita no se la vengo ejerciendo, pero sí, claro que sé. A ver, habla tantito. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Qué bonito público que está con nosotros. Gente querida, ay, mira, qué lindos todos. ¡Wow! O sea, entonces, mi mamá, me ponía, tu papá? mi mamá me ponía a ensayar. Mi mamá me decía, tu papá ensayaba así. Y a ver, y se sentaba el muñeco de esta manera. Y hay que arreglarle el pantalón. Y hay que ponerlo derecho. Y la chica, no, salió más educado el puto muñeco que yo, cabrón, no mames. Pinche muñeco saluda, hace caravana, acabó la cerca. Yo salí de la primaria bajo fianza, no mames. No, pero había que tenerle, había amor por lo que te daba de comer y un respeto. Pues. Claro. Hoy veo, y lo digo sin ambajes, ¿no? Hoy veo que los comediantes de ahora, pues como llegan de la calle, se trepan al escenario. Y yo vengo de una escuela donde había que cuidar los zapatos, que eran, estos son para el show. Este traje es para el show. Esto es de show. O sea, había ese misticismo que ahora ya no hay, ¿no? O sea, el otro día un compañero se estaba poniendo loción para salir a actuar, pues estaba poniendo desodorante, loción, y le dice otro pendejo, ¿qué? Si te pones loción, ¿haces reír más? O sea, ya no hay formas, güey. Claro. O sea, pinches millennials ya, o la generación esta, ¿en qué generación vamos? ¿W o qué pedo? En la Z. Z, o sea, la generación Z, ¿qué pedo, güey? Y entonces, bueno, ahí empezó la carrera. ¿Y en qué momento empiezas ya a un nivel profesional? O sea, ¿quién fue la persona? Bueno, primero me estabas contando cómo nació el Costeño, me ibas a contar hace ratito. ¿Cómo nació? ¿Ya estabas haciendo shows en lugares? Sí, no, yo había empezado en el Parque Papagayo, en el auditorio. Y toda mi carrera está centrada en Acapulco, en los camiones, plazas públicas, restaurantes, pozolerías, lupanares, andar en los camiones de base caleta base, o sea... ¿Sí? En las colonias populares, o sea... Y por ejemplo, subirse a un camión, ¿cómo haces reír en tan poquito tiempo? ¿Tienes un chiste específico o jugar con la gente o cómo le haces? Sí, jodía a la gente. Ajá. Lo que ahora llaman cabaretear los vatos de ahora, yo lo hacía con el muñeco, con el público. O sea, había que atraparlos en chinga, joder a la señora, ¡ay, qué bonita señora! Y platicar con el muñeco. Pero había que ser muy rápidos porque, pues, a veces se me vaciaba. O sea, tenía yo que calcularle que no llegara al término del recorrido o determinadas paradas, le vas midiendo, güey, porque si no se te baja la gente y no te dan. Claro. Y a veces, aunque vaya lleno, no es garantía de que te den. ¿Cómo fue? Estoy estudiando música clásica, que es en realidad el bachillerato que es la única opción que hay. Si quieres estudiar música, en ese entonces, y especialmente en esa universidad, no te dan un bachillerato para estudiar música pop o música rock, ¿sabes? Es música clásica. A mí me gusta la música clásica, la respeto, pero no me conecto, ¿sabes? No me conecto con la seriedad, con la formación de estar cantando música clásica, y no tengo la voz para eso tampoco. Yo dije, voy a entrenarme, voy a prepararme lo mejor que pueda, pero al final del día yo quiero agarrar una guitarra y quiero cantar, y quiero ruido, y quiero batería, y quiero guitarras eléctricas. Entonces, en mi tercer año de universidad, me empecé a desesperar un poco, porque ya no conectaba tanto con mis propios compañeros de clase. Soy gente seria, gente que no bebía, que se acostaban temprano. Yo soy alborotoso, ¿sabes? Yo necesito ruido, yo necesito desorden. Y ahí ya como que le dije a mi papá, quiero empezar a grabar mis demos, quiero tocar puertas, o sea, quiero terminar de estudiar, pero mientras termino, tocar puertas, a ver qué pasa. Claro. Y ahí me fui a una tienda que vendían cassettes de karaoke. Esto fue en el 96, por ahí, 97, que vendían las máquinas de karaoke con los tapes, con los cassettes. Sí. O sea, no había música. Hoy día uno se metía en YouTube. No había nada digital. No había nada digital. Y me compré la pista de mi canción favorita de ese momento, cantada por mi artista favorito, que es Luis Miguel. Un tema que se llama... ¿Qué canción era? Hasta que me olvides. Escrita
por mi otro artista favorito, que es Juan Luis Guerra. O sea, era como la unión de las dos voces, dos músicos que me influenciaron muchísimo, porque yo tengo pues el lado romántico, balada, fan de ese lado, obviamente Luis Miguel, para mí la mejor voz que existe, y el músico que más respeto, que es Juan Luis Guerra. La canción perfecta, Hasta que me olvides, la grabo yo en mi maquinita de karaoke, pero hasta así mismito, no tenía para un estudio, no tenía para nada, y voy, le pregunto a mi papá, ¿conoces a alguien en alguna disquera? Vamos a tocar puertas. Y literal, un amigo de un amigo... O sea, ¿tu papá sí apoyaba? 100%. Okay. O sea, mi papá me dijo, tú donde mejor vives, donde mejor convives es en la música. Ajá. Lo que sí me dijo es, ten siempre un plan B. Okay. O sea, yo cuando estudié música como mi carrera principal, mi major, y mi minor, mi carrera secundaria, fue mercadeo. Okay. Mi papá me dijo, prepárate, por si no se te da. Él siempre fue muy positivo. Yo pienso que se te va a dar. ¿Y tu mamá cómo era con respecto a esto? Igual. Mi mamá es como más mamá. Ay, tu sueño se va a convertir en realidad, ¿me entiendes? Mi papá es un poquito más pragmático y más real y más blanco y negro. Ojo, apoyándome 150%. Solo ten un plan B, por si acaso no se te da. Cosa que me parece lo correcto. Y si mi hijo está en la misma posición, le voy a decir exactamente lo mismo. Por suerte, papá conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que trabajaba en Sony Music. Y bueno, vamos a hacer una audición, una reunión. Y yo fui con mi carrito desde Tallahassee a Miami, que se estaba cayendo en cantos. No tenía aire acondicionado, ya sabes. ¿Qué carro era? Era un BMW, ojo, pero no de los muy nuevos. viejito. O sea, tenía 4 cambios, era 4 cilindros. Se calentaba porque fueron 8 horas. Y como cada 3 horas tenía que parar, como para que el carro respirara. Anticongelante, agua, aire. Sí. Llego a Miami. ¿Ibas solo? No, con mi papá. Mi papá se encontró conmigo allá. Llegamos a Miami, reunión en Sony Music. Le pongo mi cassette de Hasta que me olvides. Me llevé la guitarra y les canté algunas canciones ahí. Y le tenía ¿Canciones tuyas ya o no? Canciones eran covers. Eran covers. En aquel entonces no me atrevía a... De repente escribí algunas cosas, pero jamás me hubiese atrevido a cantarlas. No me acuerdo qué covers, algunas cosas en inglés, no sé. Algunas fotos que tenía y de las cosas, como un poquito del resumen de lo que había hecho, ¿no? Y lo que estoy estudiando. Y ahí automáticamente la persona con quien nos reunimos era la cabeza del departamento tropical de Sony. Esto era en el año 97, que lo más que sonaba era la salsa romántica. Era lo que estaba de moda. Como decir ahora el reggaetón o algo, ¿me entiendes? Era lo que vendía. Jerry Rivera, como que artistas que eran jóvenes, que tenían voces melódicas, pero dentro del género salsa. Entonces me dijeron, nos gusta muchísimo lo que estás haciendo, queremos firmarte. Y yo así de... ¿Así en la primera? ¿What? ¿Y tu papá hace tal? Sí, literalmente. El único pequeño detalle, pequeñito, es que queremos que tu primer disco sea un disco de salsa. Porque es lo que nos está funcionando ahora mismo, es lo que la gente quiere escuchar. Tú eres de Puerto Rico, lo vas a defender bien. Vamos a hacer un disco de salsa y después ya cuando la gente te conozca, entonces tú haces lo que tú quieras, la balada, el pop, lo que tú quieras hacer. Y fue como si me hubiesen echado un balde de agua fría, porque como que me elevaron con mi sueño y de repente, ojo, Jordi, mi género favorito hoy día es la salsa. Lo que más yo escucho en Spotify o lo que sea es salsa. Yo amo la salsa, amo a Frankie Ruiz, a los grandes salseros, pero reconozco, así que reconocía que nunca iba a ser un cantante clásico, reconozco que la salsa es un género muy de DNA. Y mi DNA era ser pop, era ser R&B, era ser balada. Baladas, ajá. Y yo ahí miro a mi papá, en ese momento dije, bueno, vamos a pensarlo. Y me tocó 8 horas en el carro que se calentaba pensando. Yo decía, de repente esta es mi única oportunidad. O sea, de repente es esto o nada. O de repente digo que no y va a llegar otra oportunidad. Dije que no. Y mi papá dijo, no hay problema, brother. Tú sigue enfocado. Regresa a tus clases, regresa a tus estudios. Claro, pero ahí también tu papá ya dijo, wow. O sea, llegó a la primera y a la primera le dijeron que sí. Hay una gran posibilidad de que haya segunda, tercera, cuarta y quinta. Quizás. O sea, yo en ese momento, la verdad, dije un no, pero no sé si se puede decir, pero me estaba cagando. Claro. Sí, no, aquí se puede uno cagar, decir, si no, podemos decir todas las marcas, todo lo que quieras.
me estoy equivocando, ojo, yo tenía 17 años, o sea, yo no tenía la madurez, no estaba preparado para tomar decisiones tan importantes. Nada, no te quiero aburrir más con este cuento, dije que no. No me aburres, al contrario. Dije que no, pero por suerte, una semana después, el ejecutivo que te hablé, que dijo Luis Fonsi, Eddie Fernández, me llama y me dice, él estaba en la reunión, él era el AIR, me dice, Fonsi, quédate ahí, dame un tiempito, dame un año, porque en ese momento él no me podía explicar mucho, pero me dijo, yo te entiendo, yo sé quién eres como músico, Eddie es músico, no te me aceleres, no te desesperes, yo en un año te voy a llamar. Ok, vamos a ver. Efectivamente, en mi 4º año de universidad, me llama Eddie Fernández, a través de mi papá. Me dice, ahora estoy en otra disquera, en Universal, y ahora manejo el departamento pop. Reúnete ahora con mi jefe. Carrito viejito. ¿El mismo carro? El mismo carro. No tenía para más nada, ¿me entiendes? 8 horas, la misma guitarra, con las mismas cuerdas, y ahí ese jefe dijo, ahora sí, y vas a hacer el disco que tú quieres hacer, y vas a elegir tú las canciones. Wow. Valió la pena tomar esa decisión difícil. ¿Y si esperaste ese año, no buscaste nada más? No tenía nada más, ¿sabes? Yo quería terminar la escuela y después de la escuela, pues lo más seguro iba a tocar puertas. Pero llegó, de hecho, antes yo firmé contrato y grabé disco antes de terminar la escuela. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Oye, ¿esa guitarra la tienes? La tengo. ¿Y dónde la tienes? La tengo en casa. Suena horrible. Ahora que he probado la buena, pero en aquel momento era la que tenías. Era la mejor guitarra. ¿Y esa guitarra tú la compraste, te la regalaron? La compré porque tomaba una clase de guitarra en la universidad. Es una guitarra de nilón, porque había que tocar guitarra de nilón, no cuerdas de metal, porque ¿sabes? Era todo clásico. ¿Sabes? Yo lo que estaba estudiando era guitarra clásica, pero todavía la tengo. ¡Wow! Pues esa guitarra es muy especial, ¿no? Muy. El carro, me hubiese gustado quedarme con el carro. Eso sí que por dentro me hubiese quedado con él, pero tenía que venderlo para poder pagar el próximo. ¿Tu papá pelaba pescado? Mi mamá trabajaba en una fábrica de pelar pescados. Mi papá también lo trabajó. De ahí dejó de trabajar, nos fuimos a Fresno. Allá anduve con él yo piscando uva y como te digo, él se iba a los conciertos de los Bukis, de los Yonix, de los Muecas de aquellos tiempos y nos metíamos de contrabando a los conciertos a tomar fotos instantáneas. Entonces yo tengo fotos, yo tengo fotos con los Bukis que yo ni sabía quiénes eran los vatos. Y mi papá me tomaba las fotos y él las tiene guardadas, mi papá. Y la verdad pues... mi papá tomaba la foto, pum, y órale, entonces uno tallaba la foto, yo tallaba la foto y ya la ponía y se la daba al cliente y $7. La mayoría de veces me daban 10 bolas o pues ya pedos me daban 20 bolas, dije chingona tu madre. Y esa era la chamba que hacíamos en Fresno. A veces él se metía a las cantinas a tomar fotos, yo me quedaba afuera y ya es cuando me metía a los botes de basura a sacar botes de aluminio, latas de aluminio y agarraba y juntaba, sacaba todas las latas. Entonces en una bolsa ya lo metía en la camioneta. Ahí fue la primera vez que escuché una canción que me gusta mucho, que es de Lorenzo Monteclaro. Lorenzo Monteclaro estaba cantando en vivo ahí y estaba cantando me dejaste abrazado de un poste esperándote y nunca llegaste. O sea, yo adentro del tambo escuchando la rola, esa rola está bien perra y siempre se me quedó grabada. ¿Nunca la grabaste tú? Nunca la he grabado. Estaría chingón hacerlo, ¿no? Estaría toda mal. Sí. Y el día que conocí a Lorenzo Monteclaro le conté esa historia. Entonces, a mí me han pasado muchas cosas muy interesantes en mi vida como artista que ya me habían pasado de morro. Ok. O sea, yo vendí toda la música de Vicente Fernández. El día que yo conocí a don Vicente Fernández, yo le decía, yo soy fan de usted verdadero. Y él me decía, ¿pero por qué? Le dije, pues yo conozco toda su música. Su primer éxito, su segundo, su tercero. A ver, ¿en qué portada viene esta canción? En tal portada. Y no, pues que esta, volver. Ah, pues viene en tal disco. Y tal numeración, tal disquera. Pero también vienen de los 15 éxitos. Y don Vicente se me queda viendo como, ¿qué onda con este cabrón? O sea, sí sabes toda mi música, toda la sé, le dije. Entonces... Cuando conocí a Ramón Ayala, igual. Cuando conocí a Tigres del Norte. Cuando empecé a hacer escenario con ellos y a trabajar con ellos. Cuando canté con Juan Gabriel. Dije yo, no puede ser, cabrón. Que además estuviste 3 días con Juan Gabriel trabajando. Sí, dije yo, ¿qué chingado estoy haciendo yo aquí? ¡Qué chingón!
Y le llamaba a mi jefa, amá. O sea, ¿cuándo en mi vida andar allá en las soleadas, en el sol, en la bicicleta, vendiendo en los departamentos y todo? Iba a pensar yo que iba a cantar con Juan Gabriel, yo, jefe. ¡Wow! ¡Qué chingón! ¿Y cómo fueron esos días? Bueno, el último día sí me quebré, porque decía yo, no puede ser. Entonces Juan Gabriel me dijo, andas dolido por una mujer. No, le dije yo, es que usted no sabe que yo vendía su música cuando estaba morro. Pero la vendías Y ahora- porque tenías los discos, o sea, ¿vendías discos? Sí, mi papá nos mandaba a trabajar. Mi papá me mandaba a trabajar a los 9, 10 años. O sea, él me decía, hey, cabrón, aquí no quiero cabrones que estén viendo la televisión. Ahí están los cassettes, véndalos, vayas a la calle y véndalo. Y no regresa hasta que se acabe la cajita. Ya entendí, es por eso te sabías perfecto todo, no solo porque lo escuchabas, sino como lo vendías, sabías qué canción venía. Exacto. Oye, ¿dónde viene toda esta canción? En este disco, en este otro. Exactamente, de todos. De todos los cantantes que te imagines, yo vendí música. Todos. O sea, entonces, ya cuando llegaba a los departamentos, ya las señoras, oye, tráenos de Javier Solís, órale, chingón. La Miedosa, está Ramón Ayala. De los Montañeses del Álamo, de los Alegres de Terán, del Dueto de América, las Jilguerillas, de toda esa música. Qué chingón. Entonces, todo lo conozco. Entonces, he tenido una infancia, tuve una infancia la más hermosa que, o sea, no la cambiaría por nada. Qué chingón, y fíjense, y trabajando con tu papá, de órale, a chingarle, aquí están los cassettes o los CDs o no sé qué había en ese momento. Yo creo que ya los CDs, yo soy de cassette, pero Oye, y luego mi papá me llevaba al parque. Y estaban los morros de mi edad jugando al béis. Y a mí me gustaba un chingo el béis. Entonces, bien vestidillos ahí, bateando y todo el pedo. Entonces, yo me paraba en la cerca así, con la cajita aquí, la chingada, para que le vendiera yo a la gente que estaba viendo el juego, pues. Entonces, pero yo me quedaba viendo a los morros. Y luego me dijo, Guadalupe. Y ya volteaba yo. Ven para acá, cabrón. Ay, güey. Dice, ¿qué pasó, papá? ¿Qué chingo estás viendo a los pinches mocosos jugar al béisbol? Le dije, papá, es que si yo quisiera hacer eso, mire que a toda madre que están ahí jugando los morros. Digo, no, ni madres, cabrón. Vaya, vende a los pinches cassettes, ándele, porque necesitamos feria para el gas, necesitamos esto. Y mi jefe, pues, siempre me enseñó a chambear, mi papá. Qué chingón, y mira. Y qué bueno. Claro. Pero también ha habido cositas que decía yo. Claro. ¿Fuiste alguna vez al béisbol? O sea, ¿alguna vez sí fuiste a tus entrenamientos de béisbol o sí, no? Sí, me metí solo al juego. Mi hermano Pedro me enseñó el juego y fui entrando a diferentes equipos. Pero pues mi altura en aquel entonces no me ayudó. Jugué en la prepa y fui bueno. Sí, fui muy bueno en la prepa. Pero pues las universidades siempre buscaban a los más altos para llevarlos a jugar para la universidad. Claro. Y a mí no me tocó la suerte, entonces yo por eso iba con la intención de irme al ejército. Pues. ¿Y cómo se llevaban son 5 hermanos, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo se llevaban de chiquitos? 6. Somos 6. 6. Sí. Muy bien, fíjate. Pues todos trabajábamos en una temprana edad. Mi papá se iba a la chamba y yo ya tenía 12 años, por decir. Y entre semana iba a la escuela y después de escuela iba poco a poco a los lugares de construcción. Fui conociendo amigos que ahorita hasta la fecha el señor que me enseñó la construcción, ya ahorita pues ya mero se nos va a ir porque está muy enfermo. Pero es el viejo que todo el cuento lo frecuento. Hey, Efraín, ¿qué onda, cabrón? El otro. Qué chingón. Se me reventó la pipa güey. No, pues acomódale así, todo el tiempo, ¿no? Qué chingón. Pero entre hermanos jugaban. Claro. Hay una carta que, bueno, más bien, sí, un tuit o un Instagram que hace poco mandó Juan, donde dice jugaban a las pistolitas. Y eso me llamó mucho la atención y se me hizo muy chingón. ¿Te acuerdas de esos juegos de las pistolitas o no? Cuando buscábamos allá pues en los árboles cortábamos las ramas que buscáramos que tenían forma de pistola y pues ahí las íbamos quitándole todo el rollo y limándolas y a veces quemándolas para que tuvieran decoración y todo ese rollo. Y gracias a Dios tuvimos una infancia muy bonita. Y con las niñas, con Jenny, con Rosy, ¿jugaban, no jugaban? ¿Eran como niñas acá, niños acá? ¿Cómo era? Jenny siempre fue muy estudiosa. Ella siempre, haz de cuenta que ella era la muchacha que andaba con el libro para todos lados. Y cambiaba de libro cada rato. Muy perra para leer. Y yo creo haber leído miles de libros porque era muy inteligente. Jenny fue la única que ejerció 5 o 6 carreras.
Ah, sí. Sí, o sea, ella era de esas personas que, pues me voy a meter a esto ahora. No, pues que voy a ver qué pasa con esto. O sea, y yo, que no me gustaba mucho la lectura y todo eso, yo decía, está loca la pinche vieja. Pero fue muy inteligente, por eso le fue muy bien en la vida a ella. Entonces, Rosy también le fue muy bien en la vida. Ella quiso ejercer su carrera como abogada de música, de entretenimiento del mundo del espectáculo. Como derechos de autor. Todo eso. Ajá. Entonces, se enamoró faltándole unos 4 meses de carrera y se casó y ya no terminó. ¿Tú estudiaste alguna carrera? No. ¿Hasta dónde llegaste de estudio? Hasta la preparatoria nada más. Yo de ahí ¿Los 3 años de prepa? Sí, los 3 años de prepa. Tuve muy buenas calificaciones, pero no me gustaba mucho. Yo siempre fui de trabajo. Yo siempre fui de esas personas que, ni madres, güey, yo le entro 3 trabajos mejor que ir a la escuela. Y no es bueno. No es bueno porque lo único que me llevo yo es la educación. Juventud, muy rebelde, muy tal, te sales de la casa, empiezas a trabajar ¿dónde buscaste trabajo? Busqué trabajo en McDonald's, en Kentucky. McDonald's, sí, se puede decir, aquí podemos decir todo lo que Mi mayor sueño era trabajar en el Starbucks. O sea, yo decía, wow, yo quiero trabajar en el Starbucks. Entonces, macchiato grande, alto, caramel, doble shot, caramel. Sí, o sea, porque yo decía, y llené, en ese momento mandaba, ¿sabes? Como que escribías tu solicitud. Ajá. Lo llevé a todos lados, a todos los Starbucks, a todos los McDonald's y entonces me mandaron a la chingada. ¿Por qué? No sé. Era mi primer... Pues estás guapa, ibas a decir. No, Okay. sí, estabas perfecta para trabajar la edad. Pues me dijeron que no. Entonces llega una amiga y me dice, oye... Pues, ¿qué ponías? Odio el café. No. Me cagan las papas. No sé, güey. Okay. Quisiera buscarla como para decir... Sí, a mí me gustaría como, ¿por qué una niña...? Ajá. Tenía 19. Bueno, 18 para 19. Y me dice una amiga, ¿por qué no hay una vacante en el... Okay. Un restaurante de carnes. De carnes que van señores a comer. Cortes. Sí, cortes y donde las chicas meseras, hostes, tal que te atienden son muy guapas. O sea, todas son guapas. Exacto. O sea, eres parte de la combinación de ese negocio. El requisito... Es buena carne, o sea, buena comida y chicas muy guapas. Exacto. Ahí no tenía que llevar mi solicitud de empleo. Ahí solo tenía que ser guapa. No, pues perfecto. A ver, pregunta importante. ¿Siempre fuiste guapa? Es que ahora que me veo de cómo era antes, digo, ¡ay, qué fea era! Pero bueno, ahorita ya traigo, mi amor, estoy hecha. ¿Te tuneaste cabrón? Me tuneé cabrón. Pero, ¿sabes qué creo que es, Jordi? Yo tenía una seguridad de aquí a Pekín. Yo me sentía la más guapa, la más buena, la más inteligente, la más graciosa. Y eso creo que llama mucho más en una mujer que... Uy, está guapísima. Claro, no, pero además eres una mujer linda. O sea, una cosa es que una mujer se pueda además tunear y ponerse boobies y tal, y bueno, en fin, las operaciones que cada quien se haya hecho. Pero también se nota cuando una mujer, pues, es guapa. Sí, entré así a Acapulco Shore la primera temporada, como era. Cuando entraste a Acapulco Shore, ¿no te habías operado nada? No, sí, ya traía la lipo. La lipo. Ya. ¿Nada más la lipo? Nada más la lipo. ¿Nada en la cara? Nada en la Bueno, cara. yo te lo puedo decir. Yo sí vi esa primera temporada, estabas muy linda. ¿Verdad? Pues así entré. Ok. No, yo era la sensación del bloque. La más chavita, andaba bailando por todo el restaurante, con puro viejo ahí, que era como así, y yo muy divertida y loca, y, o sea, era el trabajo perfecto para mí. Y aparte, si tomabas, te pagaban más. O sea, si alguien te dice, siéntate, te invito a una copa, la cobras, o sea, era perfecto para mí. O sea, porque te puedes sentar a platicar con los señores. No me sentaba, pero era como, andaba así, del tingo al tango. Pero entonces te invito a una copa y me la tomo parada. Sí, no, me la tomo un shot, sí, y sigues trabajando, porque, güey, no es putero, es restaurante. O sea, tienes que seguir con tus mesas, no es como que te puedes llegar a sentar en las piernas del güey. No. Entonces, pues perfecto. Y conocí un mundo que yo dije, wow. O sea... ¿Qué mundo? Yo quiero esto. Viajes, fiestas, excesos, ¿qué quieres? Te lo compro. ¿Qué? O sea, los clientes te invitaban lo que fuera. Claro. O sea, pero a ver, ¿cómo era el asunto? Haz de cuenta,
Era como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Cómo hola, estás? bebé. ¿Cómo te llamas? Manelik. Ay, qué padre, Manelik. ¿Cuántos años tienes? Tantos. sí. Soy mayor de edad. Ah, ok, Sí. ok, perfecto. Y de repente era como, ¿nos vemos fuera? No, mira, nos vamos a ir todos los que estamos ahorita en la mesa, Acapulco, en mi jet privado. Va a venir tal y tal. ¿Te vienes con nosotros? Obvio. Entonces, ahí lo bueno era que te pagaban los días. O sea, tú me dices, nos vamos a Acapulco en mi jet privado. Entonces nos vamos 4 días y tú pagas esos 4 días en el restaurante y yo se lo pago a una niña más para que me cubra y ella dobletea. ¿Me explico? Ajá. Tú puedes faltar 3 meses, pero si tú estás pagando tu dobleteada, no pierdes tu trabajo. Ok, ¿qué? ¿Me explico? No sabía eso, ¿eh? Entonces llegó un momento en el que yo jamás iba un día. Un día. Porque te ibas de fiesta con todos ellos. No, y dejaba de ir, o sea, y muchísimo ahí era donde tiempo. era como, te compro la bolsa, te compro... No, nos vamos saliendo de aquí, pero no traigo ropa, no traigo nada, nos vamos a comprar. No te preocupes, allá compramos todo. Entonces yo... Y eso era como una estrategia también, como, no traigo nada, para que te compraran todo. Pues no estrategia, pero era como, pues, no traigo nada, nos vamos a ir de aquí, vámonos, y me tienes que comprar todo. Ok. Era vivir la vida, era tan feliz. O sea, era como, güey, Oye, ¿qué ahora- te preocupa en la vida? Me decían, Maneli, ¿qué te preocupa? Nada. Oye, pero ahora, ¿te ibas con alguien que te caía bien o aunque igual una persona no te caía bien y vamos de viaje? No. O sea, eran que me caían bien y no era de que te fueras con ellos y tenías que tener relaciones Eso es lo que te con quiero decir. ellos. O sea, ¿a poco? O sea, el cuate agarraba el avión, te sacaba, todo el rollo, te pagaba. Pagaba la bolsa, bueno, no la bolsa, la ropa. La ropa, ajá. Sí, todo. Y si querías sexo, decías, le puedes decir no, para nada. No quiero. Y si quieres, obvio lo haces. Ok. A ver, hay que ser... Pero a ese ver. era un extra. Of course, my heart. ¿Cuánto era un extra? No sé, güey, pero, o sea... Según el sapo, la pedrada. La pedrada, pues un poco. Ok. O sea, si querías y si no, pues a lo mejor y te gustó mucho el güey y te lo quieres dar y no, bueno. Época moza, divina. Y yo la verdad es que ni me da pena ni me arrepiento, porque muchas veces en redes sociales y así era como de, es que Mane hacía esto y esto. Y te pedí el culo, me pagaste tú, te hablé a ti. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué te importa lo que yo haga con mi cuerpo, con mi vida, con lo que yo quiero y con lo que haya hecho? Oye, pero bueno, y entonces me estás platicando, entonces ¿por qué dejaste el rollo? Dejé esto de la servidora porque en León lo hacía, lo ejercía, pero Paola, mi amiga, lo ejercía más. Me vine aquí a Tlalpan como medio año, medio año, no te creas, me vine menos, como unas 3 semanas, 4 semanas o menos, güey. Medio año se vino primero mi amiga y se regresó ella. Entonces, me vengo, güey, y un día lloré porque yo taloneaba aquí en San Antonio Abad, está una fábrica de brasieres en la esquina. Está el metro de San Antonio Abad, la estación. Entonces ahí hay una resbaladilla, una rampa, que hay una coladera y yo vía horrible y yo me paraba ahí, güey. Me paraba ahí. Entonces empieza a llover y todas se empiezan a ocupar y yo me quedo sola como perra. Y que empieza a llover y que se inunda Tlalpan, güey. Hasta aquí. Y yo toda mojada y mi papá me marca y la lluvia y mi papá, oye, ¿cómo estás, hijo? ¿No te quieres regresar? Yo sabía que yo me había ido venido de puta. Entonces, yo dije, es que yo me quiero operar, me quiero poner las chichis. Entonces, me marcan papá y yo con lágrimas, así se me salían las lágrimas y me decía, si quieres te mando para el autobús. Yo no, güey, había tenido una semana y no había trabajado nada, más que 250 pesos que le hice un oral a un taxista. Entonces, mis otras amigas me apoyaban y ellas me llevaban chilaquiles, o si les sobraban chilaquiles de su cena, como a las 5 cenábamos todas, 5 de la madrugada. Si les sobraban, me tocaban y me decían, no, ya, si cenaste o no, sacaste o no, y yo no. Entonces me decían, pues cómete estos chilaquiles. Y le mandé un saludo a mi amiga Paula Rojas. Entonces ella es una amiga trans amiga que ya me llevaba siempre los chilaquiles. O me decía, te traje unos. Y así yo decía, no, yo no puedo estar así. Y mi papá me marcó y yo llorando y yo le decía, pero él no sabía que yo lloraba. Entonces se me salían las lágrimas y yo le decía, estoy bien, papá, no te preocupes, estoy súper bien. Dime la verdad, porque se escucha así. Le digo, es que está lloviendo, pero güey, yo inundada hasta acá, güey. No, jueves. Inundada. Y luego me empecé a inyectar hormonas, las que usan las chicas para no embarazarse. Entonces a nosotras nos crecen boobies con eso.
Que de hecho, si van a hacer eso, alguna chica que va a iniciar su transición, tienes que ir con un doctor a que te vaya haciendo un proceso hormonal. Sí. No lo hagan como yo hice el pendejismo de que yo me lo hacía a lo pendejo. No, con un endocrinólogo, además hay gente especial para hacer... porque si no te vuelves loca y un día estás llorando, otro día estás feliz y otro día estás bien culera. Entonces, güey, me dolían tanto ese día en la noche por el frío, las boobies me estaban creciendo. Entonces tuve que ir a masturbarme a la vuelta a la calle para que se me saliera el líquido y la hormona. Ok. Porque se supone que no te puedes masturbar para que la hormona te mantenga. Ok. Entonces voy y me masturbo como 6 veces porque yo lloraba del dolor del frío. Para que te bajara el dolor. Sí, güey, no, era una cosa horrible y ese fue mi último día. Pero entonces, si no podías terminar, si no te ibas a masturbar y no podías tener un orgasmo, cuando tenías sexo... Los clientes, la mayoría del tiempo, no me daban un orgasmo. Solo me hacían oral y cosas así, pero no, yo no me podía venir. Entonces, güey, todo eso y dije, no, me regresé a León. Me regresé a León, entonces me regreso a León y sigo ahí haciendo todo el desmadre en León, después trabajando. Mi papá hacía bolsas de dama y todo, y Paula, mi amiga, se queda aquí. Entonces, siempre en enero es la Feria de León. Y cuando pasa lo de la Feria de León, Paula iba siempre a visitarme. Y nos ponemos bien pedas un día en la feria y al día siguiente nos invitan unos vatos de por la casa. Ahí fue lo de las pérdidas. Los viejos. Los viejos que nos dejaron en el cerro. En el cerro. No manches. Y luego allá nos invitan. O sea, se van conectando los multiversos, me gusta. Sí, y luego ya yo dije, no, pues me voy a regresar a León. Y Paula, no te regreses, güey. Mira, yo me acabo de operar, quédate. O sea, el día en la parte de las pérdidas no había boobies, no había tal. Era exactamente ese momento que venía regresando. Yo venía regresando de la Ciudad de México a León. Frío, de las hormonas. Sí, todo ese pedo. Y Paula ya se había operado aquí porque a ella le fue muy bien y se operó. Entonces ella iba a visitarme y Paula llegaba con lana de acá de la llegaba ahí a todo. Hermana, ¿qué quieres? Te compré unos tenis, me compraba cosas. ¿Tú cuánto cobrabas? Yo ya no trabajaba de ¿Pero cuando cobraste cuánto? Aquí cobraba 300 pesos. ¿300 pesos todo? Todo, full, todo. Y un oral 100 pesos. Imagínate. Pues estaba a buen precio, ¿no? Súper bien, y me así quería. Bueno, y sabes, oye, ¿no te adoraban una vez que estabas con ellos? Los clientes ya me hablaban para platicar. Tu esencia es linda. Muchos clientes me hablaban para platicar y ¿sabes qué me decían, Jordi? Se sentaban y, no, Wendy, fíjate que esto. Y yo pues les decía cosas y se reían y todo. Y yo les decía, ya te la chupo porque me voy a bajar. No, espérate. Yo, no, bebé, es que me tengo que bajar porque ya va a pasar 30 minutos. No, espérame, sígueme contando. Y yo, ay, no, a mí si no me das más, yo no me quedo. Y pues ya ahí les contaba mamadas. Entonces, ahora sí, les contaba y les hacía. ¡Salud! ¿Y sabes qué? No. ¿Cuántos eran en total en la casa? Eran 1, 2, 3, se me olvida, güey. No, somos 5. 5. Son 3 mujeres y 2 hombres. Ok, o sea, 5 hermanos y papá y mamá, ¿no? Ajá, o sea, eran 7 en la casa. 7. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo crecieron? Güey, bien fea. ¿Sí? Pero... Sí, güey, un tejabán. Realmente era un tejabán. Un tejabán es una casa. Es una casa de madera. Con lámina. Una casa de madera con lámina. Ok. Pero, o sea, y en la cuadra todos tenían ya su casa de cemento, de concreto. Y nomás la casa de madera de nosotros. Así duró muchos años. ¿El piso cómo era? No, era tierra. ¿Ah, sí? Era tierra. Ok. Sí, en esa casita que vivían 7, ¿cuántos cuartos había? No, 1. O sea, era solamente un era solo uno cuadrito. Y todos así, repartidos, una camita allá y unos acá y en el suelo y así. En este mismo cuartito, por decirle, bueno, en la casita, ahí mismo estaba la estufa, la mesa para comer. Había un espacio donde entrabas y ahí estaba la estufita y había una mesa. Y ahí estaba una cama atravesada porque pues ahí en la mera entrada, que era la mía, y luego ya todos acá amontonados. Así duramos muchos años. ¿Tú dónde dormías? En la mera entradita. En la mera entradita. O afuera, o me dormía afuera. Sacaba un colchón, yo me acuerdo que tenía un colchón y lo sacábamos afuera. Y ahí me quedaba afuera, o sea, yo dormía al aire libre. O sea, de techo las estrellas. Sí, estaba madre. Bien, oye, pues también todas las cosas tienen su... Sí, no, estaba chingón, güey. Sí, duró muchos años. Lo que pasa es, no sé por qué. Pues no, pues realmente pues estaba la cosa muy fregada. Y yo trabajaba como quiera. Yo trabajaba desde los... Tengo razón, unos 7, 8 años empecé. Muy chiquitito. Yo empecé a vender periódico y me gustaba mucho jalar en la calle. Me gustaba mucho traer dinero todos los días. Me gustaba llevar lana. Pero yo lo que ganaba lo entregaba hacia mamá. O sea, yo no me quedaba con nada.
¿Ni un porcentaje No, te dabas? ni para yo le decía, no, mamá, ten para la escuela. No, mamá, no, ten. Yo así me voy. Todo para la casa, para la comida, para todo. Porque sabía que había mucha necesidad en la casa. Sí había, ahorita que me mencionaste la casa, ¿había estufa o era de cocinar en un anafre? O no, era una estufita, pues ya bien vieja la estufita. Pero... Ajá, la estufita. ¿Esa estufita no la conservas? No, esa casa bueno, esa casa bueno, cuando me casé ya me dijo mi esposa, me dijo, vamos a tumbarle ya esa casa a tu mamá, dijo, vamos a hacer una casita, le digo, bueno, pues encárgate tú, y ya mi esposa empezó a contratar unos albañiles y ya tumbaron la casa y le hicimos una casita nueva. Ok. Y duró poquito y ya después mamá la vendió, le valió más. Claro. Y no, ya le... ¿Tenías juguetes de chavito? No. ¿No? Nada, No. ningún juguete. No, que recuerdo, no. Así que un juguetito así tenerlo, no. ¿Con qué jugabas? No, pues en la calle yo me iba a la calle, una rama y a matar palomas o a abejas o ponían un chingo, una tuna poníamos y ahí se paraban los mayates. Ajá. Ahí se llamaban, unos verdes. Sí. Y les amarrábamos un hilo y era como un dron, ahí lo traías. Sí, güey. ¿Cómo un dron? Sí, era un dron, güey. Era un mayate. Fue los primeros drones aquí en Nuevo León. Sí, o sea, les amarrabas y los traíamos. Jugábamos a eso. Pero ponías una tuna, se paraban mucho en la tuna, no sé si, o lo dulce o algo dulce. Ponías una cáscara de tuna en una rama y ahí se paraban. Y ya nomás los agarramos, les poníamos un hilo en la cabeza, parecían escarabajos, y ahí los traías volando. Y era a toda madre, nos divertíamos mucho con los mayates. Wow, pues es que además o las chicharras también. Las agarramos y en la Las boca. chicharras son como los grillos muy grandotes, ¿no? Sí, así. Ajá. Pero esas las que cantan, pitan. Y nos las poníamos en la boca, las chicharras. ¿No? ¿Cómo crees? En la boca. Así, como pitaban mucho, o sea, hacían ruido en la boca. Y ya eran. ¿Pero se la metían en la boca para que sea más ruido? ¿O para Sí, para que se escuchara así hueco. No manches. Sí, no. ¿Nunca te tragaste una? No. ¿Y chicharra? No. ¿Tampoco? No. No, pues era jugar con lo que había ahí en el monte o algo ahí. Es que siempre enfrente de la casa había como una placita y había como un montecito. Ajá. Y pues ahí, bueno, o sea, el montecito ahí. Oye, O sea, y pero entonces fue linda tu infancia. Ajá. Porque no necesita uno de ser, digo, claro que una situación pues precaria, difícil o complicada, pues claro que marca una infancia difícil, pero también depende mucho de la imaginación, las ganas, o sea, Es ¿la que antes- recuerdas como una mala infancia o Sí, no? al contrario, una infancia chingona, me encantó mi infancia. Es como te digo, nomás que no faltara la tortilla y tortilla con sal y ya con eso. Ya ¿Tortilla chingón. con sal era lo principal que comías? Sí llegué a comer un tiempo, me acuerdo mucho. Porque mamá las tortillas que sobraban las ponía como en una bolsa, así en la pared. Y se hacían como que duras. No se echaban a perder, porque no había refri. Las ponían en la pared y se hacían duras. Y cuando no había así, les echaban mantequita de puerco, nomás así les embarraba. Con sal. Y luego salsa. No, me sabía. Qué rico. poca, güey, o Oye, sea, al no haber refri, ¿cómo le hacían con los otros productos, con productos no, perecederos? pues compraron para el momento, o sea, 2 tomates, Y nada más. 3 chiles y 5 Leche, huevos. No. O la que había, pues era de la leche nos mandaban ahí, había una máquina que te la daba el gobierno. El Estado, sí, te daba leche. Llevábamos la olla y ya nomás le picabas. No, traías la con como una azúcar. tarjetita, algo así. Ajá. Ya nomás metías ahí la vasija y ahí venías. Ahí venía yo por todo el camino y venía echándome buches de leche todo el día. Oye, ¿qué era lo más rico? Así cuando había una comida muy especial en tu casa, chavitos, que decían, hoy hubo más dinerito, hubo tal, ¿qué haces? Que decías, puta, esto es un manjar. El mole. ¿Así? Mole, sí, el ¿Con mole. pollo, con carne o solo No, mole? la pura tortilla sola, con el puro mole, sin pollo. Sin pollo. Yo lo cuento chingo en el show, le digo, ahorita al huerco le das carne y no quiere, güey. Le digo, a nosotros, no, hombre, con un puñito de carne, le digo, mamá la cocía y nos hacía flautas, cabrón. Le digo, nos hacía flautas. Le dije, ¿por qué no había carne? Dijo, mamá, somos 7 en la casa. Dijo, la guiso, valemos madre, no vamos a completar. Dijo, mejor la deshebraba y hacía unas tiritas de carne y la ponía en la tortilla, cabrón. Le dije, le mordías y nomás una mordida traía carne y ya la otra pedazo de tortilla se quedaba hueca. Le dije, y todavía me iba al espejo, me sacaba la carne del diente y hacía otra flauta. Le dije, la chingada, le dije, porque había hambre, güey. Y no valaron los huercos ahorita ese rollo. Y pues no, pero sí. Pero qué lindas las mamás, ¿no? Son los máximos. En serio, las madres Milagros, la son verdad. fantásticas. Hacen milagros, exactamente. Neta, con lo que les des, si tienen 100 pesos, te dan de comer toda la semana con 100 pesos. ¿Cómo Sí. le hacen? ¿Quién sabe? La verdad. Oye, y No con sé, el imagínate. calor en Monterrey, ¿cómo lo hacían? Porque pues evidentemente aquí en Yo Nuevo creo que León... se acostumbra uno. Hace poquito se me fue la luz en la casa
ahí está, güey. Quiero un abanico, quiero aire. Y no había luz, güey. Quería aire, o sea, no podía dormir. Dije, qué mamón. Le dije, pues si toda mi vida había un abanico para todo, güey. Porque era un abanico nomás así. ¿Un ventilador? Sí, güey. Y ya bien jodido, me acuerdo. Un abanico. Y lo sacamos fiado, me acuerdo. Mamá lo sacó como a 30 años el pinche abanico porque yo me acuerdo que estaba morrido y el señor todavía llegaba a cobrar ya de grande, güey. No manches. Como que el pinche abanico, mamá, no sé, güey, le daba 5 pesos por semana. No sé, güey. Me acuerdo que el señor iba un chingo de años, güey. Y me acuerdo mucho, iba en una bici. Y después ya iba en moto el señor, güey. Ángel se llamaba el señor, fíjate, sí me acordé del nombre. Era el que fiaba ahí las cosas, una molería. Era un abanico, güey. O sea, te cuenta, pues estaba sudando y te daba aire y luego se movía, güey. Ya en lo que te daba frío y luego ya cuando venía ya tenías calor otra vez y ahí estaba el hincha abanico para todos lados. Pero así fue la ¿Nunca infancia. se les descompuso el abanico, el ventilador? No, fíjate tú, hasta eso, Guerrero. Un Philips, me acuerdo yo. Era azulito, me acuerdo. Fíjate, hasta me estoy acordando del pinche abanico. Y duró muchos años, nos duró como unos 10 años el abanico más. Muchos años. Oye, cuando hay tanta cercanía en la casa, pues los papás, ¿cómo tenían intimidad? ¿Nunca te tocó verlos? Pues yo en el nunca brincos, escuché en el nada, brincos güey. dieras? Yo nunca escuché, nada más como una o dos veces, y como... No, pues decía mamá, güey, postados todos ahí. Y digo que mi mamá como que tosía, güey, de repente. Y, güey, porque también era sexo extremo ese pedo, güey. Sí. Ay, cabrón, güey. Oye, Porque, sexo extremo con 5 oye, pues hijos es que ahí enfrente. todos en el suelo y ya de cuenta que ahí estaba la cama de mamá, güey. Y papá, nos estábamos aquí, cabrón, a 2 metros. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo le hacían, güey? Pues salud por tu familia. Salud por tu papá, por tu mamá. ¿Tus papás viven? Qué bueno, me da mucho gusto. Me daría mucho gusto conocerlos. Un día. ¿Van de vez en cuando a los shows o no? No van. No. Mamá nada más pocas veces me ha visto. La he llevado. ¿En serio? Sí, mi papá jamás. Una vez me vio haciendo show nada más. Estoy hablando hace como unos 15 años de eso más. ¿Cómo crees? ¿Y por qué no han ido otra vez? No, papá, no. O sea, como que no. ¿No le gusta? No sabe ni quién soy, hombre, todavía. Mi papá me ve y sabe que soy brincos y todo, pero papá no sabe la magnitud de todo esto, ¿no?